Hola, yo soy Nacho Imeri y te doy la bienvenida a nuestro podcast Startup Mentoring and Venturing. En este espacio virtual nos juntamos todos los viernes en vivo a las 7 de la mañana vía Instagram Live y desde Nueva York sostengo Nacho Talks con power players de la industria del emprendimiento y del venturing para que podamos tomar nota de buenos consejos para emprender con éxito, para identificar e invertir en las startups más exitosas de Hispanoamérica y para identificar a los mejores angel investors y gestores de fondos de venture capital enfocados en la región. Te invito a escuchar y a aprender de la historia de nuestro invitado de hoy. Te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad y te animo a que compartas este podcast con tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Y ahora, let's talk con nuestro invitado de hoy. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast. Los sponsors de este episodio de Startup Mentoring and Venturing son mis amigos de Mission Hires y de Cinia Group. Si estás construyendo el Dream Team de tu startup, fondo de Venture Capital, Family Office o empresa familiar, sabes que encontrar talento excepcional y que además comparta tu misión y valores es uno de los mayores desafíos. Por eso quiero recomendarte Mission Hires, una startup que usa inteligencia artificial que te ayuda a descubrir, evaluar y contratar al mejor talento de forma rápida y eficiente. Mission Hires fue fundada por mi gran amigo Alfredo Bahamonde, quien cofundó Papa, un unicornio de Age Tech en Estados Unidos, donde vivió en carne propia los retos de escalar un equipo enorme. Con esa experiencia creó Mission Hires para ayudar a emprendedores como tú a crecer sin dolores de cabeza. Si quieres llevar tu equipo al siguiente nivel, visita nacho.missionhires.com, Mission con 2 S, y utiliza el código Nacho para obtener un 20% de descuento en tu primera búsqueda de talento. Repito, nacho.missionhires.com, código Nacho, y encuentra el talento perfecto para tu misión. Ahora quiero hablarte de Cinia Group, una firma especializada en marketing y growth estratégico para asesores de confianza en materia de gestión de activos, patrimonios y herencias. A diferencia de las agencias tradicionales, el equipo de Cinia domina el lenguaje financiero, legal y especializado de este tipo de asesores, ofreciendo soluciones innovadoras de crecimiento para wealth managers, multifamily offices y mucho más, con resultados medibles increíbles. Cinia Group fue fundada por mi gran amigo Leonardo Su, quien tras más de una década en la industria de wealth management experimentó de primera mano el dolor de muchos asesores y gestores para promocionar sus servicios con estrategias modernas y efectivas. Gracias a esa experiencia lanzó Cinia con la misión de que los wealth advisors puedan expandir sus negocios y captar clientes sin complicaciones. Contacta a media@ciniagroup.io y menciona que vienes referido por Nacho Imeri para que te den un descuento especial. Te invito a tomar nota de los sponsors de este programa en la descripción del episodio de hoy. Y ahora seguimos con nuestros invitados. Bueno, buenos días. Hoy es el 27 de febrero del 2025 y estamos dándole inicio al episodio número 55 de mi podcast Startup Mentoring and Venturing. Tengo como invitados especiales a dos emprendedores crack venezolanos que lanzaron en Venezuela una startup que está teniendo un éxito y una atracción súper interesante que se llama Fina Partners. Mis invitados son Enrique Rivas y Diego Aponte. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Nacho? Todo Un placer bien, estar aquí Nacho. contigo. Sí, igualmente. Encantados de tenerlos por aquí para que compartan su experiencia con la audiencia emprendedora de este podcast. Bueno, Enrique Rivas, para mi audiencia, es el CEO de Fina Partners. Diego Aponte es el creo que es Marketing Officer de Fina Partners. Sí, correcto. Como les comentaba antes, Fina Partners es una plataforma tecnológica que gestiona y automatiza los procesos de una pyme. Le habilita, tú sabes, a las pymes una especie de dashboard que le permite al gestor del negocio
familiar o del emprendimiento, la posibilidad de tener en tiempo real información súper relevante relacionada con su negocio. Pueden ver en ese dashboard, tú sabes, lo que son las ventas, la utilidad del mes, ver los inventarios, llevar un control de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar y todo lo que tiene que ver con la gestión de un negocio. Es un sistema administrativo moderno que de alguna manera se diferencia de cualquier otra opción que está disponible en el mercado venezolano, que son sistemas administrativos legacy, que son difíciles de utilizar, que muchas veces requieren, tú sabes, apoyo tecnológico para hacerle la instalación y el mantenimiento. Inclusive necesitas contratar los servicios del proveedor para que te entrene al personal administrativo en todo lo que tiene que ver con el manejo y la gestión del sistema administrativo. Todo eso como quedó en el pasado, y ellos dos a través de Fina Partners lo han resuelto con una herramienta súper fácil de usar. Esa plataforma funciona tanto en versión web, tanto en versión móvil, y de verdad que en base a los testimoniales que he podido leer pues, en el website de su negocio, de su startup, la gente que viene utilizando, tú sabes, el servicio está súper contenta pues utilizando el servicio de ustedes. Entiendo que han tenido una atracción muy interesantes. A la fecha, según lo que estuve revisando en su website, tienen más de 800 pymes utilizando el servicio. Es una startup venezolana que ha sido exitosa en lo que es el proceso de levantamiento de capital. Acaban de cerrar su ronda seed de $350,000 con un oversubscription. Y actualmente la startup tiene una valoración de $2.5 millones post-money, y bueno, con planes espectaculares de seguir creciendo en Venezuela y eventualmente en otros países de Latinoamérica, en donde este pain point existe también y en donde los sistemas administrativos tradicionales de las grandes empresas quizás no están adaptados ni tienen el price point adecuado para todo lo que es el ecosistema de las pymes de la región. Entonces, Enrique y Diego, como ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, ya que entiendo que en oportunidades, tú sabes, acuden a mi podcast para tomar nota de buenos consejos que se comparten en este espacio. El propósito de este podcast es tratar de resolver dos cosas que pueden mejorar considerablemente en la región, que es darle al emprendedor latinoamericano acceso a mentoría o a power tips para que eh, mejorar los chances de éxito y ayudarlos a tomar mejores decisiones de negocio, y darle a la vez la oportunidad al emprendedor latinoamericano de identificar fuentes de financiamiento, porque aquí invito no solamente a emprendedores, sino que invito también a family offices y a gestores de fondos de venture capital. Y en la medida que le demos al emprendimiento latinoamericano más acceso a mentoría o a power tips y más acceso a capital, aumentan entonces considerablemente las probabilidades de éxito del emprendimiento de la región. Yo soy un fiel creyente de que en la medida de que resolvamos eso, el emprendimiento latinoamericano va a tener mejores chances de crecer exitosamente. Y lo interesante del emprendimiento latinoamericano, a diferencia de lo que es el emprendimiento aquí en los Estados Unidos, y ustedes son un ejemplo perfecto de eso, es que el emprendedor latinoamericano está identificando los problemas de la clase media y la clase baja, y también de las pymes, que normalmente son empresas familiares pequeñas, y a través de las soluciones que pueden consistir en un producto tecnológico o un servicio, tú sabes, ese sector de la población está teniendo la oportunidad de tener acceso a productos y servicios que antes no estaban disponibles. Ustedes como emprendedores están generando oportunidades de trabajo, y eso lo que le imprime a la región es estabilidad, y estabilidad es algo que le conviene al emprendimiento, al inversionista, al family enterprise, a la multinacional y a los propios gobiernos, para reducir los chances de que se presenten estas situaciones de inestabilidad que hemos vivido en varios países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela, ¿no? Entiendo que el negocio de ustedes actualmente está presente en Venezuela, pero que tienen planes de crecer a nivel regional. Y lo que me encantaría hacer el día de hoy es darles la oportunidad de contar su historia, ¿no? Hacer un poquito de storytelling de su experiencia creciendo en casa, siguiendo con lo que fue su experiencia académica, siguiendo con lo que fue su experiencia profesional antes de que tomaran la decisión de emprender. Y luego entonces vamos a estar, por supuesto, conversando un buen rato de todo lo que ha sido el desafío de lanzar Fina Partners en Venezuela, y cuáles son los planes futuros que ustedes tienen desde el punto de vista de lo que es la estrategia de scaling del negocio, ¿no? También me encantaría, tú sabes, que conversen un poco en vista de que fueron exitosos en ese proceso de levantamiento de capital, a pesar de que son un emprendimiento venezolano.
tú sabes, cuáles fueron esas estrategias que ustedes sienten fueron efectivas en ese proceso de levantamiento de capital, porque levantar capital siempre es difícil, pero es especialmente difícil cuando estamos hablando de emprendimientos venezolanos, porque bueno, el país está pasando por una situación sumamente difícil y si el negocio está basado únicamente en Venezuela, eso hace el desafío 10 veces más grande, ¿no? Gracias a Dios, Sí, en los últimos 10 años, 15 años, hemos visto algunas historias de éxito de emprendedores venezolanos que han tenido la oportunidad de levantar exitosamente capital para sus empresas. Por este programa, tú sabes, pasó también Vicente Sabarce, el CEO de Yomi. Pasó también Pedro Vallenilla, el CEO de Cachea, que es una de las startups más exitosas de Venezuela en este momento, que está teniendo ventas equivalentes al 2% del GDP de Venezuela. Y ojalá Fina sea una de esas claro que historias sí. de éxitos pues, del emprendimiento venezolano, que con este capital y el talento que ustedes han reunido, les permita, tú sabes, dominar el mercado local y eventualmente conquistar otros mercados latinoamericanos. Entonces, bueno, con esa pequeña introducción de lo que es el propósito de este podcast y una introducción de mis invitados, lo que quiero ahorita es pasarles a ustedes el micrófono para que cuenten un poquito su historia, ¿no? Buenísimo. Pensando con lo que fue la experiencia creciendo en casa. Me interesa muchísimo conocer si en el caso tuyo, Enrique, y en el caso tuyo, Diego, vienen de un hogar en donde se hablaba del emprendimiento o si por el contrario los consejos de papá y mamá era, olvídate de emprender, eso es muy riesgoso, más bien gradúate y trabaja con una empresa familiar o una multinacional seria y haz carrera dentro de esa organización porque el riesgo indudablemente es muchísimo más bajo que lo que significa el desafío de lanzar un negocio. Sí, no, bueno, primero que nada, Nacho, de verdad, mil gracias por tenernos aquí. Tremenda intro que nos hiciste ahí. Pero sí, mira, para darte, antes de contestarte tu pregunta, creo que es bueno también dar contexto de cómo, ni siquiera cómo nace Fina, ¿no? Sino cómo empezamos nosotros en este proceso de emprender, de todo esto. Esto empieza hace mucho tiempo, o sea, nosotros teníamos 17 años cuando empezamos nuestro primer negocio, justamente Diego y yo, teníamos una licorería online donde hacíamos delivery. Fuimos de los primeros en hacer delivery de licorería, cuando el único delivery que existía eran los chinos y Domino's Pizza. Entonces, bueno, empezó, eso fue antes de pandemia y todo, imagínate. Entonces, nada, empezamos con eso, nos fue súper chévere, en verdad, crecimos un montón, en pandemia sobre todo crecimos un montón. Eh, Ahí en conjunto también con Sebastián, que es otro nosotros somos cuatro founders en Fina, con Sebastián también monté un negocio también de retail, una importadora. Entonces por ahí teníamos como ciertos emprendimientos entre nosotros tres y por ahí fuimos escalando. Pasa que nos chocamos con el problema de que, claro, al principio, obviamente, no teníamos nada de ventas y manejamos todo desde el teléfono, con noticas del teléfono, tomando los pedidos. Después pasamos a un Excel, obviamente, para formalizarlo, automatizar más los procesos, pero llega un punto que el Excel se te queda cortísimo, ¿no? O sea, que tocas una fórmula y se te daña todo lo que hiciste en 2 semanas, que esos procesos engorrosos, al final, personas que no están realmente adiestradas a usar Excel arruinan todo lo que terminas haciendo. Y fue ahí donde dijimos, bueno, vamos a buscarnos varios sistemas administrativos, ¿no? Vamos a evaluar opciones, a ver qué podemos encontrar aquí en Venezuela. Pasa que pasamos por 3, 4 sistemas administrativos y todos tienen, o sea, una tecnología, o sea, muy, muy, muy mala. Aquí en Venezuela de la carecen de tecnología buena, sobre todo esos sistemas que se hicieron hace 10 años por contadores que ni siquiera entendían al usuario que lo estaban haciendo. Al final son sistemas administrativos que son diseñados para empresas medianas grandes, son complicados de usar y aparte son media costosos, ¿no? Entonces, claro, gastamos plata ahí y al punto de que dijimos, bueno, estos sistemas ni los entendemos nosotros ni los entienden los empleados. Entonces, vamos a devolvernos al Excel, que es lo que por lo menos medio funcionaba. Pero bueno, igual teníamos ese pain y ese problema de que no cuadraban siempre las cuentas y todo eso, ¿no? Fue ahí donde dijimos como que, bueno, mira, vamos a lanzar una plataforma que realmente sea fácil de usar, que esté realmente adaptada a los micronegocios y que sea asequible, ¿no? Que cualquier negocio lo pueda pagar. Fue ahí donde Sebastián, Diego y yo decimos eso y en eso lo primero que decimos obviamente es que vamos a hacer una startup de tecnología, ninguno aquí sabe programar, ninguno aquí sabe codear, bueno, vamos a buscar un CTO, ¿no?
fue donde encontramos a Alejandro y la primera vez que conversamos, creo que ya a la semana o a las 2 semanas, ya estábamos poniendo en marcha el proyecto. Entonces ahí arrancamos con el proyecto, contratamos a nuestro primer programador, empezamos con el MVP y lanzamos en noviembre del 2023, es decir, ya hace como 14 15 meses. Y bueno, el primer mes, obviamente era entendiendo los usuarios, iterando el producto, iterando la estrategia, todo esto, al punto que, bueno, el primer mes adquirimos una sola empresa usando Fina. Al segundo mes lo usaron 6, y al tercer mes 20, y así fue creciendo, hasta que, bueno, como decías, a día de hoy creo que ya se nos quedó un poco corto ese número que tenemos en el landing. Ahorita ya en febrero cerramos con más de 900 empresas usando la plataforma. Pero sí, también en abril levantamos nuestra primera ronda de inversión de $100,000 y ahorita acabamos de cerrar, como bien dijiste, nuestra segunda ronda de 350,000. Es un poco También, como el track de Fina. Ahorita estamos apuntando a cerrar este año con 4,000 empresas y llegar al $1,000,000 en ARR. Pero luego de haber dicho esto, para contestarte también la pregunta, mira, creo que sobre todo en mi casa, vengo de una familia donde mi papá es abogado y mi mamá es ingeniero civil. Mi mamá sí tenía su empresa de ingeniería y bueno, por ahí creo que tengo un poco de raíces de emprendimiento, ¿no? Mi papá sí trabajó toda la vida como abogado, pero siempre fue, o sea, de toda la vida me han apoyado, ¿no? O sea, desde que tengo los 17 años que empecé con el primer emprendimiento, el día cero me han apoyado, sobre todo a nivel emocional y bueno, mira, había que buscar, no sé, por decirte algo, en ese entonces, había que buscar unas cajas de ron por no sé dónde, bueno, mi mamá iba y me acompañaba conmigo y íbamos para adelante. Y desde ese punto nos han apoyado muchísimo, toda mi familia, hasta mis tíos y todo también. Nunca fue como que no emprendas, quiero que vayas a un corporate, que vayas a no, para nada, más bien haz lo que te parezca, haz lo que creas y nosotros confiamos plenamente en ti, que lo que estás haciendo tiene sentido, ¿no? sí, en mi caso, es un poco parecido porque sí, mi papá es administrador, gerente de ventas justamente de una de las roneras que nos vendía el licor en la licorería, mi mamá ingeniera de sistemas. Entonces, nada, mis papás sí fueron un poco, estaban acostumbrados obviamente al mundo corporativo, a tener una vida segura, a ir a trabajar en una corporación y mantener tu sueldo que te da para vivir, uno que otro lujo, pero hasta ahí. Yo sí fui un poco más atrevido, yo de toda la vida, y a mí me gusta admitirlo, no fui tan bueno no me gustaban tanto los estudios, no fui tan bueno en el colegio, no era tan buen estudiante, y siempre sabían que yo iba a buscar la manera como de hackear el sistema y iban a buscar por dónde me metía yo. A mí personalmente nunca me gustaba recibir órdenes de una persona, entonces siempre fui como un poco rebelde en ese sentido y fue como, mira, déjenme demostrarles, creo que con el emprendimiento de la licorería, que teníamos 17 18 años, allí les demostré que sí puede existir una oportunidad de crear algo. Yo siempre les he dicho a mis papás que al final yo me he dado cuenta que a mí soy una persona que me gusta viajar y tú vas a Estados Unidos y conoces miles de apps y al final vuelves a Venezuela y dices, wow, esto es un lienzo totalmente en blanco, que cómo es posible que Enrique y yo hicimos una licorería delivery aquí que en cualquier país de Latinoamérica primermundista existe y aquí Enrique y yo lo hicimos y pudimos escalarla hasta un momento que hacíamos 300 ventas un viernes. Entonces, siempre como que les quise demostrar eso a mis papás, que aquí había demasiada oportunidad. Todos mis amigos después del colegio se fueron del país. Yo dije, no, mira, ¿sabes qué? Yo me quedo, quiero probar aquí a ver qué se puede hacer. Sacamos la licorería, gracias a Dios de la licorería, al final no logró escalar mucho más. Creo que Enrique y yo somos más optimistas que lo que nos podía dar más ambiciosos de lo que nos podía dar la licorería, pero buenísimo, porque al final de la licorería salió esta super mega idea que es la que estamos ejecutando ahorita, tal cual. Y siento que un valor agregado que hacemos Enrique, yo, Sebas, es que nada mejor que nosotros mismos pudimos vivir el problema en vivo y en directo. Decíamos, bueno, somos chamos jóvenes, ¿cómo es posible que en Venezuela no exista una app donde yo pueda
meter mis ventas. ¿Cómo es posible que yo tengo buenísimo, estoy vendiendo buenas cantidades, me está yendo todo relativamente bien? ¿Cómo es posible que tengo que perder la mayor cantidad de tiempo es metiéndome, sentándome en mi escritorio a cargar venta por venta un Excel que cuando se lo damos tal cual? Enrique es un poco mejor que yo en Excel, pero cuando le dábamos al empleado el Excel también lo destruía. Entonces, al final fue el sueño que hubiésemos querido tener en ese momento que teníamos la licorería. Excelente. Entonces, bueno, vienen de hogares en donde los padres, tú sabes, de alguna manera apoyaban las iniciativas emprendedoras de cada uno de ustedes, lo cual es espectacular porque al final uno como papá lo que quiere es que los hijos de uno sean felices haciendo lo que les gusta, ¿no? Entonces, me Sí. parece espectacular, ¿no? Y una cosa interesante, Diego y Enrique, que acabo de detectar escuchándolo, es que ustedes están, bueno, en la universidad. Entiendo que tú estabas en la Metro, Enrique, y tú, Diego, estabas estudiando en la Monte Ávila. Y me da la impresión de que mientras que estaban estudiando, al mismo tiempo tomaron la decisión de abrir la licorería, ¿no? Entonces, eso es interesante porque muchos emprendedores dicen que, oye, les cuesta tomar la decisión de montarse en el autobús del emprendimiento porque quieren, tú sabes, la estabilidad del negocio o de su empresa, la empresa que los contrató, pero al mismo tiempo quieren descubrir la aventura de lo que significa emprender. Y la toma de esa decisión de hacer las dos cosas a la vez no fue tan sencilla, porque no cuentan un poquito cómo, por qué, qué los animó a mientras que eran estudiantes a montar la licorería y cuenten un poco cómo hacían para gestionar ese negocio, tomando en cuenta que tenían esa doble responsabilidad de estudiar y de gestionar un negocio y cómo armaron el team de personas de confianza para que mientras que ustedes estaban en su casa y en la universidad y estudiando por un examen, el negocio estuviese bien atendido, porque estamos hablando de un negocio en donde te pueden robar muy fácil, si no está el ojo Sí. del amo pendiente de lo que está pasando en el local. ¿Por qué no cuentan un poquito esa experiencia? Bueno, la licorería la tuvimos en pandemia. Tuvimos la suerte que al final sacamos ese emprendimiento cuando teníamos que estar encerrados, aprovechamos que las licorerías estaban encerradas y dijimos, mira, vamos a sacar esta idea. Entonces, cuando teníamos la licorería, realmente, como todos sabemos, en pandemia no había demasiado que hacer más que estar en casa resguardados. Nosotros aprovechamos eso para distraernos y ejecutar un proyecto que realmente funcionó. Cuando sacamos Fina, ahí ya estábamos en la universidad y mira, yo tengo fotos comiquísimas, estoy en el salón de clases, literalmente con el profesor al lado y haciendo cualquier labor que tuviese que hacer en Fina. Entonces, mira, creo que en nuestro caso ese MVP nuestro tardó un poco más de lo que hubiésemos querido en salir, pero realmente fuimos pacientes, porque fuimos bastante cuidadosos y fuimos pacientes porque realmente todos aquí estábamos haciendo otras cosas. Alejandro también tenía su buen trabajo para una empresa americana, Sebastián también trabajaba para una fintech acá, entonces todos dijimos, mira, vamos a hacer esto, pero sí, al final como todos teníamos otras ocupaciones, ese fue la consecuencia que ese MVP tardó un poco más de lo que hubiésemos querido salir. Pero mira, al final la experiencia, todo salió realmente bien. En el momento que empezamos a notar que realmente era una idea que realmente valía la pena y que estaba haciendo algo de product market fit con el mercado, ahí fue que tomamos la decisión de, mira, vamos, es un proyecto que tenemos que dedicarnos full time y fue una decisión obviamente muy difícil para todos, y sé que es una decisión difícil para cualquier emprendedor, pero, pero sí, por ahora nos ha dado puras buenas noticias, obviamente uno que otro obstáculo, pero ese es el hambre, que al final todos aquí queríamos tener una empresa que sabemos que en 10 años puede valer, y si Dios quiere puede lograr valer millones de dólares, y sabemos que era una decisión que teníamos que tomar si queremos llegar a eso. No, entonces, definitivamente haber gestionado ese negocio de licorería les permite sufrir el pain point de lo que significa llevar la gestión de un negocio pequeño, ¿ok? Y eso abre la oportunidad de empezar a trabajar la idea de crear esta plataforma tecnológica y dashboard que le permita a cualquier negocio pequeño tener control administrativo de lo que está pasando en el negocio. A mí eso me parece espectacular. Sin embargo, Enrique, me da curiosidad por qué toman la decisión de cerrar ese negocio de ventas online de licores, ¿no? Porque como tú sabes, aquí en los Estados Unidos hay aplicaciones de delivery de cualquier cosa y hay aplicaciones de delivery que se enfocan única y exclusivamente en el tema de licores, ¿no? Y son muy exitosas aquí en los Estados Unidos. Aquí en Nueva York hay varias. Entonces, cuéntame un poco
¿Por qué toman la decisión de no seguir escalando y trabajando en hacer de ese negocio un negocio más grande y más bien enfocarse en esta oportunidad que detectaron que tiene que ver con la gestión administrativa de un negocio utilizando la tecnología? ¿Qué qué los motivó a pivotear? Porque al final ustedes como emprendedores lo que hicieron fue pivotear. Arrancaron Sí. emprendiendo una licorería y pivotearon y ahora están emprendiendo y desarrollando y escalando un negocio tecnológico para resolver los problemas de la gestión de un negocio familiar. Sí, no, o sea, te podrás imaginar, como dice Diego, cuando nosotros empezamos la licorería, cuando estábamos, bueno, de hecho ni siquiera cuando estamos en pandemia, creo que fue un par de meses antes de empezar la pandemia, y de hecho en ese momento seguíamos en el colegio, o sea, te podrás imaginar, o sea, estamos graduándonos en quinto año en el colegio, entonces, claro, ese fue como nuestro primer amor, esa empresa, ¿no? O sea, nuestro bebé querido. Entonces, claro, obviamente es rudo porque gracias a Dios, nosotros detectamos el problema que estamos resolviendo con Fina, gracias a esa licorería que se llama Caracarrón, para el que la conozco por ahí. Y nosotros en Caracarrón llegamos a escalar a cientos de ventas semanalmente, pero claro, eso fue en pandemia. Empieza a salir la pandemia, obviamente empiezan a salir 48.000 licorerías otra vez físicas, empieza la gente a salir de discotecas y todo esto, y obviamente el mercado empieza a bajar drásticamente. Entonces, claro, en paralelo nosotros ya habíamos empezado un pelo del MVP de Fina, y bueno, fue bajando el mercado de las licorerías delivery, y dijimos, bueno, mira, si vamos a ponernos un foco a algo, vamos a ponerle algo que realmente esté creciendo, no que no que esté decreciendo. Entonces fue ahí donde tomamos la decisión, que es una decisión muy dura, porque como te decía, es el bebé de toda la vida de Diego y mío, que claro, fue al final que nos dio como esa base o esas raíces para montar lo que tenemos hoy en día, pero es duro tomar esa decisión y decir, bueno, que voy a abandonar esto y voy a ponerme focus al 100% con algo que al final es un desarrollo, que al final ni siquiera sabemos si tiene sentido, si no tiene sentido, no sabemos si le va a gustar o no a la gente. Y bueno, nos lanzamos a la deriva y empezamos con Fina y gracias a Dios hasta el día de hoy ha salido bien. Faltan 48.000 cosas por hacer y un millón de retos, pero ahí vamos. Excelente. Bueno, entonces arrancan ustedes el negocio de licorería. Me imagino que ustedes dos eran co-founders de ese negocio. Diego manejaba ciertas responsabilidades del negocio, Enrique manejaba otras responsabilidades del negocio. Toma la decisión de lanzar Fina para resolver el pain point que ustedes mismos estaban sufriendo en todo lo que tiene que ver con la gestión del negocio de la licorería. Y llega el momento de armar lo que yo llamo, y ustedes han escuchado que yo comento con frecuencia en este podcast, que es armar el Dream Team, ¿no? Entonces, cuéntenme un poquito cómo se complementan cada uno de ustedes y qué hacen en Fina y por qué toman la decisión de ampliar el equipo de co-founders y cómo o qué valor pues traen sus otros socios a la mesa de manera tal de que tengan las capacidades para ejecutar esa idea maravillosa que están construyendo. Mira, no, buenísima pregunta. Justamente Enrique, Sebas, que no pudo estar, y yo habíamos pasado por el problema, como tú bien dijiste. Entonces, al final queríamos personas creativas, y decíamos, nuestros socios tenemos que plasmar lo que hubiésemos soñado tener cuando teníamos esos negocios. Este, Sebastián es un apasionado por las finanzas. Enrique también venía junto conmigo de un background del e-commerce, del licor delivery, pero con el hambre de emprender y sabíamos que podíamos crear algo. Y bueno, justamente como dijo Enrique anteriormente, dijimos que es una empresa de tecnología y habíamos escuchado un par de consejos de que tal cual, nunca tercerices la tecnología de tu startup, sino búscate un CTO. Entonces, allí estuvimos buscando a nuestro CTO, no conocíamos a nadie. Justamente tuvimos un network con una persona que también fundó su startup aquí en Venezuela, que justamente le preguntamos, mira, ¿conoces a alguien que, 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 que quiera emprender, que esté buscando algún proyecto? Y él nos dio el número de Alejandro, nuestro socio, nuestro CTO, nuestro socio. Y mira, justamente me acuerdo, eso fue un jueves, creo, lo invitamos a nuestra oficina de Caracas-Ron, que bueno, ahí tenemos, yo le llamo oficina, pero un depósito con cajas, y tal cual nos sentamos todos ahí, literalmente tres desconocidos, a ofrecerle a Alejandro, nuestro sitio ahorita, una idea
que obviamente le contamos un poco del mercado, le contamos un poco, bueno, muchísimo del problema. Él ya había visto que como él ya conocía la licorería, entonces creo que eso le dio un poco de fe. Y yo siempre le digo a Alejandro que él fue el verdadero loco, porque Alejandro no fue el que tardó 2 semanas en darnos una respuesta, ni tardó 3 días, no. Él mismo, ya sabíamos que él iba a ser nuestro socio, apenas nos despedimos de esa primera reunión, ya creo que la decisión estaba súper tomada. Yo le digo a él que fue un valiente, y creo que todos los emprendedores tenemos que tener esa poca valentía, porque él estaba realmente cómodo con su trabajo, pero le gustó la idea, nos caímos bien y empezamos a ejecutar. Excelente. ¿Qué cosas tienes tú ahí que agregar, Enrique, desde el punto de Sí, vista de lo que es el ensamblaje del Dream Team? sí, no, no, tal cual lo que dice Diego y respondiendo un poco más tu pregunta, nosotros somos esos cuatro founders, Sebastián es el CFO, Alejandro el CTO, Diego CMO y como bien habías dicho, yo soy el CEO. Obviamente cada quien tiene, creo que todavía estamos en una etapa tan early que seguimos todavía involucrados sin darnos cuenta en la parte operativa, ¿no? Al final nosotros somos los que tenemos que meternos de lleno a full a entender a los usuarios, a seguir hablando con ellos, toda la parte de experiencia de usuario, sobre todo de Customer Success, Customer Journey, todo lo seguimos trabajando nosotros al 100% porque para nosotros es fundamental entender realmente qué es lo que pasa, cuáles son las fricciones y entender a los usuarios, ¿no? Y creo que es parte de eso, es un poco la diferencia de nosotros como team contra otros sistemas administrativos como otras competencias ahí aquí en Venezuela. Al final fueron hechos hace 10 años por un contador que hizo un programa ahí y ya, y bueno, como no había más nada en el mercado, eso es lo que usan las empresas hoy en día, ¿no? Pero creo que nosotros sí agregamos un valor, ya que nosotros queremos hacer algo que haga al 100% fit con el mercado al que estamos apuntando, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poquitico los roles que tenemos ahorita y me da risa porque sí, como dice Diego, todos los días le decimos a Alejandro, o sea, usted es un loco de haberse lanzado así, yo, o sea, a tres desconocidos les digo que sí de una y gracias a Dios salió bien y arriesgado y es difícil encontrar a un CTO así porque normalmente, claro, o sea, en esta área de tecnología, de software, ganan mucho dinero, ganan mucho, mucho, y es complicado que alguien te diga como que, bueno, mira, voy a abandonar mi trabajo, que gano 10 veces lo que ganaría aquí, para apostarle a un proyecto que realmente me guste, y él se lanzó y tiene y no es un CTO que solamente programa y lidera los programadores ni nada, sino tiene mente emprendedora, igual que nosotros. Entonces creo que por eso también hacemos un muy buen fit, sobre todo a nivel de equipo. Qué bueno. ¿De qué tamaño es el equipo actualmente, aparte de los co-founders? ¿Tienen otras personas que los Sí, apoyan en todo lo que es el sí, impulsar este negocio? sí, ahorita somos 20 personas en el equipo, entre el área de tecnología, finanzas, ventas y Customer Success. Excelente, excelente. Fíjate, una de las cosas que conversamos aquí con frecuencia es la importancia de dedicarse full time a sacar un emprendimiento de base digital adelante, ¿no? Y el otro tema que conversamos muchísimo es cuáles son los mejores consejos o mejores prácticas a la hora de distribuir las acciones de una compañía o de una startup entre los co-founders, tomando en cuenta que cuando tú lanzas un emprendimiento, tú no sabes exactamente si ese emprendimiento va a ser exitoso, si vas a tener que pivotearlo, si alguno de los co-founders va a tener que, por cuestiones de necesidad, dedicarse a otra cosa, o de repente por conflictos entre los socios, alguno de los co-founders, tú sabes, toma la decisión de irse del negocio y hacer otra cosa. Entonces, me da curiosidad cómo manejaron ustedes eso internamente. O sea, número uno, me encantaría saber si todos están dedicados full time al negocio y si no fue así desde el día uno cuando tomaron la decisión de dedicarse full time al negocio. Y segundo, cómo manejaron internamente esas conversaciones de distribución del equity o del capital de la empresa entre los cuatro co-founders del negocio. ¿Por qué no comparten un poquito esa experiencia con la audiencia? Sí, sí, no, a ver, eso obviamente es un tema muy complicado, creo que varía muchísimo sobre todo por startups. Ahorita sí, estamos dedicados no al 100 sino al 120%. Nosotros, bueno, trabajamos
y nosotros decimos casi que 12 horas al día y pensamos, dormimos y hacemos ejercicio con fina, pensando en la mente, y los fines de semana y todo, es nuestra vida, ¿no? Ya se volvió parte de nuestra vida al 100%, pero, pero sí, no, en un principio, obviamente, cuando estábamos desarrollando la plataforma y estamos en el MVP, no todos estamos al 100%, la mayoría teníamos trabajos también en simultáneo, también para financiar parte de lo que estábamos gastando, lo que estábamos quemando mes por mes. Pero una vez que lanzamos la primera ronda fue donde dijimos, bueno, mira, ya hay que salirnos de los trabajos, no importa si vamos a ganar menos, pero esto es algo que se tiene que hacer full time, a juro. Ahí fue donde tomamos la decisión. Este, pero sí, no, y con la repartición de acciones, eso, como te decía, o sea, es un tema complicado que nosotros lo hicimos lo más sencillo posible. Nosotros dijimos, bueno, mira, aquí los cuatro vamos a estar a full, vamos a irnos en partes iguales, ¿no? Pero sí sabemos y entendemos que muchas personas, y me parece que también lo correcto, que al que se le, ya sea el que viene con la idea o con el que trae el problema a la mesa, que reúne al equipo, es el que tiene mayor equity y el resto lo va spliteando en ciertas partes, ya sea al CMO o al CFO o a los co-founders que él quiera traer a la mesa. Y creo que es muy importante también lo que dices de hacerlo con un vesting, ¿no? Nosotros, bueno, ya casi que somos hermanos aquí y sabemos que ninguno se va a ir aquí jamás y nunca, por lo menos en los próximos años, pero sí, pasa mucho y he visto muchas startups que de repente, no sé, el CTO le ofrecieron 3 veces lo que gana en otro trabajo y capaz no le veía mucho sentido a lo que estaba haciendo o no le llenaba del todo y dice, bueno, me voy y claro, se va y deja un hueco en la empresa y se va con sus acciones. Entonces, es muy bueno también fomentar el hecho de que por más que sean mejores amigos, hermanos, lo que sea, igual tengan un vesting entre los founders. Pero sí. Sí, eso tú sabes, como para subrayar y profundizar un poquito más en este tema, ahí básicamente lo que es importante es definir cuáles van a ser las responsabilidades y goles de cada uno de los co-founders También, sí. y en base a lo que sean los resultados obtenidos en ese periodo de evaluación y de esfuerzo, entonces hacer la distribución de las acciones, ¿no? Porque pasa con frecuencia que, bueno, hay pleitos entre los socios o alguno de los socios no se dedica Sí, full time al negocio. Bueno, pasan mil cosas, pues toman una decisión de emigrar de Venezuela por una situación familiar particular. O sea, pueden pasar muchísimas cosas que eh, de alguna manera impiden que todo el mundo se enfoque 100% en el negocio. Estoy feliz de que en el caso de ustedes eso no ha ocurrido y ojalá que no ocurra, porque contar pues con 4 socios que estén 100% dedicados al negocio es muy importante, porque de eso depende en grandísima medida el éxito de ustedes como emprendedores y el éxito de su startup, ¿no? Sí. Otra cosa que me encantaría, tú sabes, explorar con ustedes es la parte del desarrollo del producto y el product market fit, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes internamente tuvieron varias sesiones de brainstorming para identificar, pues, esa lista de automercado de los features que tenía que tener el producto para atender y resolver ese pain point que ustedes mismos experimentaron gestionando el negocio de la licorería, ¿no? Sin embargo, tú sabes, no siempre es suficiente esa sesión de brainstorming internamente para diseñar el producto, sino que hay que salir a la calle y preguntarle pues a esos prospectos clientes cuáles son realmente esos pain points más importantes que le permitan a ustedes complementar lo que anotaron en sus sesiones internas de brainstorming y identificar de esa lista de automercado de features cuáles son los 3, 4 o 5 features iniciales de lo que va a ser el producto como tal para tener su MVP listo y empezar a explorar ese product market fit eh, que les va a permitir, tú sabes, una vez validado, escalar el negocio. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poquito cómo ocurrieron esas reuniones internas y si salieron para afuera a complementar esas conversaciones internas cuando estaban diseñando el blueprint del producto inicial o MVP? Sí, buenísima pregunta, Nacho. Fíjate, bueno, cuando empezamos a dibujar
porque realmente todo empezó desde un dibujo, dibujando la plataforma. Mucho fue de lo que a nosotros nos hubiese gustado tener en la licorería, obviamente. Sin embargo, por tener ese emprendimiento, tuvimos varios amigos aliados también de la licorería que también eran emprendedores. Mis hermanas también son emprendedoras y entre todos hacíamos una reunión con nuestro pana que vende pollo frito y después buscábamos hacer una reunión con mis hermanas que venden libros y después hacíamos buscar una reunión con la persona que vende, no sé, tiene una marca de ropa. Entonces, nos gustaba agendar pequeñas reuniones con ciertas personas que sabemos que nos podían aportar y justamente era eso, para sacar insights de allí y literalmente o sea, que la pregunta era, si tuvieses que soñar con una plataforma que te pueda ayudar a ti a llevar todo esto, ¿cómo sería tu sueño? Cuéntame, ¿cómo lo verías? Y justamente nació de ahí. Obviamente, una vez que sacamos el MVP, mucho fue, bueno, creo que demasiado iterar muchas cositas e ir a ajustar algunas tuerquitas en cada uno de los features, pero sí, tal cual. Una vez que ya sacamos el MVP, ya con las ideas que habíamos recopilado, empezamos a mostrar. Y creo que nada mejor que el feedback de un cliente. Nuestro equipo de atención está acostumbrado a, mira, como en otras empresas, yo creo que, mira, te pueden decir que no le pares a las quejas, pero al final es todo lo opuesto. Casi que le prestamos atención a las quejas que a los comentarios positivos. Mira, aquí Brainer y Lakers, si apenas reciban un comentario negativo, reenvíen eso. Tenemos una caja gigantesca con demasiada importancia dentro de Final, que es por si el cliente quiere dejar alguna sugerencia, alguna mejora, estamos sumamente en eso. Pero sí, para responder un poco más conciso, creo que nada mejor que el feedback de un cliente que te ayuda a ir ajustando y ya tú vas viendo. Si, mira, si ya, no sé, 50 clientes me han dicho esto mismo, creo que el que está mal es Fina, no el cliente. Entonces, ahí son cosas que vamos ajustando y todavía tenemos una reunión semanal que justamente es recopilando quejas o comentarios no tan positivos, haciéndolos en una lista y ver cuál está haciendo sentido. Y ojo, esto es con mucho cuidado porque sabemos que si escuchamos absolutamente todo, transformamos Fina en lo que no queríamos que fuera. Y entonces la idea es escuchar lo que realmente hace sentido y ejecutarlo, pero manteniendo la simplicidad que reúne la plataforma. Sí, Interesante. eh, al final o sea, creo que las quejas de los clientes o cosas que te piden, creo que al final es la base, ¿no? Como dice Diego, nosotros lanzamos ese MVP y nosotros pensando que teníamos un producto brutal y que y que todo el mundo lo iba a querer y pasa todo lo contrario, ¿no? Te das cuenta que hay muchísimas cosas que están de sobra, muchísimas cosas que le faltan y por más que tú tengas un know-how de cómo se tiene que ver ese producto, realmente los que te dicen cómo hacerlo son tus usuarios. Y hay que tener, como dice Diego, mucho cuidado de no hacer todo lo que te piden, porque si no, te vuelves uno más del montón, que fue lo que les pasó, ¿no? Que tienen muchísimas herramientas, pero demasiado complicadas y no es un sistema sencillo de usar, no es simple. Entonces, es mucho entender, ok, me pidieron esto, que vamos a lanzar esta funcionalidad, pero no es lanzarle ya, ¿no? Es lanzarla, hacer un A/B testing con otra forma de lanzar esa funcionalidad, otra forma de solucionar ese problema que tiene el usuario y ver cuál es la que cala más y la que tiene mayor usabilidad en los usuarios en la plataforma, ¿no? Que al final eso te ayuda a la retención de esos clientes. Entonces, hay que tener obviamente mucho cuidado con lo que lanzas porque si no te puedes volver un sistema de estos engorrosos más. Sí, aquí lo que hay que subrayar, y lo hemos comentado en el pasado, es lo importante que es patear la calle, ¿no? Como decimos en Venezuela. Totalmente, Hay que salir a la totalmente. calle, hay que conversar con los clientes, especialmente con esos early adopters, para ver qué feedback te dan que pueda resultar útil para ir adaptando la plataforma o la solución tecnológica a lo que realmente necesita y valora el cliente. O sea, no es prudente desarrollar producto solo con información que nace de las sesiones de brainstorming que hacen los co-founders. Hay que salir para la calle, traer esa información, meter esa información en la licuadora de esas sesiones internas y entonces producir una lista de features para luego entonces identificar los más importantes para ese MVP de manera tal de
tú sabes, ser muy eficiente con lo que es la gestión del tiempo y del dinero, porque los recursos, esos son los dos recursos muy limitados de cualquier startup. Entonces, me da curiosidad qué metodología, Diego y Enrique, utilizaron ustedes internamente para definir esas prioridades, o sea, los top features de ese producto de caras a lo que significó fue ese lanzamiento la primera versión del producto, porque yo me imagino que producto de esas sesiones de brainstorming internas que solamente incluía su experiencia, más las sesiones de brainstorming internas que incorporaron el feedback de los clientes, trajo como resultado una lista enorme de necesidades y features o pain points que ustedes llevaron a una lista, ¿no? Y probablemente esa lista tenía 100 items. ¿Qué metodología utilizaron para seleccionar los top 5 features de ese primer producto que lanzaron a la calle y empezaron a utilizar esos primeros clientes que tuvieron acceso a la plataforma inicialmente cuando ustedes lanzaron? Yo creo que en ese momento, como dice el dicho, a veces menos es más. Y justamente para ese MVP queríamos que tuviese lo justo y necesario. O sea, queríamos que tuviese aquellas tres funcionalidades que con eso es suficiente para, para ya ganarle justamente al Excel o a las notas del teléfono o a la libretica que muchos siguen usando. Entonces, creo que en ese momento justamente todos nos dimos cuenta que obviamente en cualquier conversación a veces nos poníamos muy creativos después de una reunión que salíamos y decíamos, wow, ya acabamos de mencionar 7 funcionalidades, no, esto es contraproducente, no, echamos para atrás todo lo que hablemos y volvemos a hablar tomando en cuenta que queremos mantener la simplicidad de la plataforma. Al final lo que tiene son 5 módulos, que los 5 módulos son simples, los 5 módulos son limpios, los 5 módulos se entienden y son tal cual lo justo y necesario. Lo que hemos ido agregando sigue siendo parte de lo justo y necesario, literalmente, y creo que esa es la mentalidad. Ojo, habrán otras startups que será totalmente lo contrario a lo que yo estoy comentando acá, que me escucharán y dirán, "No, está loco", porque capaz otra startup dice, ¿no? Mientras más cosas le ofrezcas al usuario, más, más vas a adquirir. Al final, creo que aquí un lema que queremos ser los expertos vendiendo manzanas, y cuando seamos los mejores vendiendo manzanas es que metemos las peras y seguimos allí sumando nuevas funcionalidades. Pero sí, es la mentalidad que aquí todos tenemos a la hora de, 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 de incorporar alguna nueva funcionalidad. Tú sabes que les comparto una anécdota interesantísima. En el 2013, cuando yo me puse a trabajar en la idea de lanzar tu motorizado en Venezuela, como abogado agarré y escribí como una especie de memorándum que describía los features que yo tenía en mente, ¿no? Porque acuérdense que en esa época no existía Uber, no existía ninguna de estas cosas que existen hoy en día, ¿no? Y me acuerdo que fue un memorándum como de 20 páginas, me acuerdo. Y habían como 1000 features, ¿no? Y cuando me senté a conversar con mi socio y CTO, Pedro Piñango, pero tú sabes, leyó el tema. Él tenía algo de experiencia en el mundo del emprendimiento digital. Yo tenía cero experiencia porque, como ustedes saben, mi background siempre fue, hasta ese momento, ejercer como abogado especialista en temas de corporativos, de planificación fiscal y patrimonial. Y Pedro me dijo cuando leyó el memorando, esto está interesantísimo, parece un cohete que va a ir para la luna, pero no vamos a desarrollar todo eso, sino que vamos a desarrollar las cosas que los clientes con los cuales vamos a conversar consideren que es absolutamente necesario. Y esto que ustedes acaban de compartir desde el punto de vista de experiencia práctica es muy importante y un buen consejo para la audiencia emprendedora, porque siempre van a querer, especialmente cuando estás desarrollando una plataforma tecnológica, que esa plataforma, esa solución tecnológica atienda todos los pain points que ustedes han identificado, ¿no? Pero no es conveniente a la hora de lanzar un MVP arrancar con todo, sino arrancar con aquellas cosas que el team interno y con el feedback de los clientes ustedes identifiquen que es más importante, ¿ok? Porque en la medida que tengan una plataforma y una solución sencilla, en esa misma medida va a ser más sencillo lograr rápido determinar si hay o no market fit. Y una vez determinado o confirmado que existe el market fit, poco a poco puedes ir agregando esos features adicionales a esas, yo no sé cómo las llaman, los módulos, que creo que comentaste, Diego, que terminan siendo que quizás los 3, 5 módulos más importantes de su plataforma, que cada vez los vas a ir mejorando en el tiempo, ¿no? Observando ese feedback, ¿no? Entonces, estos consejos que acaban de compartir
de verdad que me parecieron muy importantes y vale la pena resaltarlos. Cuéntenme un poco cómo identificaron esos primeros clientes, pues que tuvieron la oportunidad de empezar a probar su plataforma. Fueron personas cercanas a ustedes, familia, amigos de la universidad que tenían negocios. O sea, ¿cómo hicieron ese cherry picking de los primeros usuarios de su plataforma, que de alguna manera se convirtieron en aliados de negocios de ustedes porque fueron justamente esos primeros clientes que le dieron feedback para ir mejorando poco a poco esa plataforma tecnológica de Fina? Sí, no, bueno, fíjate, eso es súper interesante porque, claro, obviamente teníamos aliados o personas panas que tenían un negocio y nos ayudaron en cierta parte con la plataforma, pero lo curioso es que a la hora de venderles, o sea, les decíamos como que, bueno, mira, ya está listo el MVP, pruébalo ahí. Y ellos decían como que, bueno, mira, pero es que no lo puedo probar con mi negocio porque le falta esta cosa, le falta la otra cosa. Entonces, cosa que al final entonces nuestros panes no terminan usando la plataforma. Entonces nosotros dijimos como que, "Ver, entonces con quién la vamos a testear, ¿no?" Y ahí fue donde dijimos, bueno, nos tocará ya entonces salir a vender realmente al público. Salimos al principio, claro, tú dices, esto es un negocio B2B, lo lógico es que en los negocios B2B tú vayas a tocarle la puerta al otro negocio para tú ofrecerle tu solución. Y tiene todo el sentido del mundo, porque así funciona todos los negocios B2B. Pasa que aquí es todo lo contrario, porque no son empresas de 2 a 6 empleados, en donde casi que el mismo dueño es el único en la empresa, entonces se vuelve casi que un B2C, pero B2B al mismo tiempo, es súper extraño. Pero es Entonces, que esa es la particularidad de las pymes, o sea, sí, es esa es la tal cual que lo estás particularidad. escribiendo, pues. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, claro, vamos a tocarle las puertas, por eso es que te decía, el primer mes adquirimos o sea, literalmente una sola empresa. Me acuerdo clarísimo, de hecho, me acuerdo clarísimo que, por cierto, siguen con nosotros hasta el día de hoy, esa primera empresa, y me acuerdo, tienen fecha de pago todos los 13 del mes. Eso nunca se me olvida. Pero sí, claro, ellos fueron los únicos que nosotros, a ver, yo me reuní con ellos y ellos me preguntaban, bueno, pero ¿cuántos clientes tienen? Muchísimos, muchísimos. Ya llevamos rato al mercado, ya esto está súper probado. No había ni un solo cliente, eran los primeros clientes. Entonces, claro, a los otros clientes que nosotros íbamos, da mucha risa porque nos inventamos estrategias de cómo hablar con el dueño. Entonces, a veces me llevaba a una amiga haciéndose pasar como que fuese mi novia en la tienda y como que estábamos viendo cosas en la tienda y después íbamos ella preguntaba que si por una prenda y después yo le decía, coño, pero ¿ustedes qué usan? ¿Qué plataforma usan? Entonces, o sea, nos inventamos estrategias así súper extrañas que al final no terminaron funcionando y fue en diciembre de 2023 que nosotros dijimos como que, bueno, apenas tenemos en 3 meses que llevamos, tenemos 7 empresas usando la plataforma, vamos a hacer un cambio, ¿no? Vamos a ver qué iteramos acá. Ahí fue donde empezamos a probar con ads de Meta y ahí todo cambió, realmente ahí la adquisición cambió por completo. Ya nosotros no le vendíamos o intentábamos convencer a personas de que sí necesitaban esta herramienta, sino a nosotros nos llegaban personas interesadas por el producto. Cambia totalmente la dinámica y fue ahí donde empezamos ese diciembre cerramos creo que con 23 empresas usando la plataforma, después en enero con 46 y así, hasta tener las 900 que tenemos hoy en día. Pero sí, eso es un poco la historia. Sí, yo siempre digo que en ese momento, Enrique y yo, justamente, ya Alejandro había dicho, mira, ya tengo el producto, listo, vamos a empezar a venderlo, ¿no? Y Enrique y yo parecíamos, yo siempre digo que parecíamos unos locos porque era tocar la puerta de una tienda y mostrarles una plataforma que realmente, y yo siempre comparo, que era como venderle un reloj a una persona que nunca usó un reloj y no sabe que lo necesita. Entonces, ese ciclo de venta entonces eran 2 semanas de conversación y negociación para que nos pagaran. El plan económico de FINA cuesta $20 mensuales. Entonces yo estoy negociando 2 semanas para que me paguen $20. Entonces vimos que no era la estrategia adecuada, vimos que teníamos que buscar la manera de llegarle a la gente que realmente sabe que lo necesita. Entonces allí, bueno, le dimos play a una campaña de Meta y como dice Enrique, ahí la historia cambió totalmente.
Ok, cuando estamos hablando de una campaña, estamos hablando de mercadeo digital, de avisos publicitarios que se publicaron en Facebook y en Instagram. Aparte de esas dos redes sociales, ¿qué otras redes sociales utilizaron para promocionar el producto? Mira, bueno, en este momento únicamente Meta. Realmente Meta nos está pidiendo un buen CAC, nos pedía una gran cantidad de leads que convertían al mismo día, entonces estuvimos cómodos por un tiempo en Meta. Sin embargo, ya ahorita que el crecimiento tiene que ser aún más acelerado y aún más agresivo, ya estamos en Google, ya tenemos SEO, tenemos anuncios en YouTube, o sea, poco a poco vamos incursionando aquellos canales que al final nos dan reconocimiento, que es muy importante, pero a la vez me traen leads que me van a convertir a un CAC económico. Mm. Sí, Interesantísimo. ¿Qué presupuesto asignaron inicialmente para esa campaña publicitaria que les resultó la estrategia más efectiva para captar clientes utilizando la plataforma de Meta? Eso es lo mejor de todo, que esto es cualquier consejo que mucha gente me hace esa misma pregunta. Bueno, yo soy el que me he encargado de la configuración de las campañas aquí en Fina y es literalmente, le busco decir a la gente y la gente no me lo cree, que tú con $10 puedes empezar a tener leads para tu emprendimiento. O sea, creo que en ese momento empezamos con $200 ese mes, pero si hubiésemos puesto 100 igual me hubiese funcionado. Entonces, ojo, es un presupuesto que todos los meses ha escalado debido a que ese budget tiene que respaldar el crecimiento que queremos tener aquí en Fina. Pero sí, la verdad que creo que ese primer mes ahora hemos puesto $200. Y bueno, algo que no muchos saben, la publicidad en Venezuela es demasiado económica. Es decir, aquí el CAC que me trae es mucho más económico que cualquier otro mercado, entonces eso es algo que tenemos que aprovechar. Entonces, tal cual, con poca cantidad pudimos lograr demasiado allí. Sí. Tú sabes que cuando yo estuve en Startup Chile con el negocio de tu motorizado, una de las presentaciones o talks más interesantes que escuché de uno de los mentores, una estrategia de growth hacking de mercadeo digital súper potente, ¿no? La startup había desarrollado una solución muy interesante para grandes empresas americanas y multinacionales y para ese tipo de productos y el price point era muy importante convencer al CEO de la compañía. No era posible iniciar la conversación con el equipo de estrategia, ni con el CFO, no, había que hablar con el CEO, ¿no? Y uno de los integrantes del Dream Team o de los co-founders, como tú, Diego, era el responsable de todo lo que tiene que ver con el mundo del mercadeo digital, ¿no? Y era un crack en el asunto, ¿no? Y utilizando LinkedIn, no Meta, y utilizando los filtros que tú puedes utilizar a la hora de diseñar una publicidad online, lograron hackear el sistema para que la publicidad solamente le saliera al CEO de la compañía cada vez que el CEO se conectara con LinkedIn. Entonces el tipo se conectaba y ¡pum! Aparecía la compañía automáticamente Sí. en su landing page de alguna manera. Entonces, ¿por qué no compartes un poquito con la audiencia esas estrategias que tú has utilizado como experto en temas de mercadeo digital para, aplicando los filtros, esa publicidad vaya dirigida a los ojos de ese potencial cliente o prospecto ideal para su negocio? Sí, buenísimo. Fíjate, a mí siempre me da risa, no sé si te ha pasado que escuchas a una persona que dice, concha, yo quería unos AirPods y justamente se lo dije a una amiga y me salieron en publicidad. El teléfono me escucha. Eso yo lo escucho demasiado y justamente que la tecnología está tan avanzada y obviamente el algoritmo de Meta y de Google también está allí todo el tiempo viendo qué hacemos, qué escuchamos, que obviamente cuando tú acudes al Ads Manager, a donde configuras la campaña, hay una cantidad enorme de características que tú puedes seleccionar para que sea parte del mercado a donde va a llegar esa publicidad. Entonces, ahí justamente tal cual lo que tú dices, o sea, hay características que existen como, no sé, pequeños emprendedores o administradores de un perfil de empresa de Instagram. Entonces, tú vas obviamente sacando y desglosando las características de tus buyer personas y literalmente esas características las copias y las pegas en Facebook. Y ahí creo que, ojo, esto es mucho, al final hacer campañas es mucha optimización y mucho monitoreo para mantener el CAC dentro del margen que queremos, pero sí, justamente, ojo, también los anuncios
los anuncios tienen que ser dirigidos. Nosotros empezamos nuestros anuncios con, tienes un negocio en Venezuela, ahí ya segmentaste una gran cantidad de personas y la persona que tiene un negocio en Venezuela se va a quedar en el video porque se siente identificada. Entonces, siempre entramos con el pain point en los primeros 2 segundos del anuncio, entramos con el pain point donde la gente se siente identificada y si te sientes identificada te va a interesar el video y sabemos que justamente Fina, una vez que conoces la plataforma, básicamente se vende sola. Entonces, la idea justamente, y le damos muchísima importancia a ese anuncio, porque una vez que tú me escribes, ya para mí se me hace muy fácil convencerte. Pero necesito que me escribas, necesito lograr ese anuncio o esa campaña que logre captar tu atención, por decirlo así. Interesantísimo. Bueno, definitivamente lanzar un negocio de una licorería es muy distinto pues, a lo que es el desafío de lanzar un negocio de base digital, ¿no? O tecnológica, como es el caso de Fina, ¿no? Ustedes tenían experiencia como emprendedores lanzando el negocio de licores, pero no tenían experiencia desarrollando una solución tecnológica para el mercado venezolano, ¿no? Y una de las cosas que hablamos mucho en este programa es que el emprendedor tiene que ser humilde y entender hasta dónde llegan su experiencia y su conocimiento, ¿no? Y tiene que ser humilde en el sentido de que tiene que acudir a esas personas que sí tienen la experiencia, que te pueden ayudar a construir el producto, validarlo y escalar tu negocio, ¿no? Y yo estuve viendo que ustedes tuvieron la oportunidad de pasar por un proceso de aceleración, o creo yo que es un proceso de aceleración, que es Emprende Latam, ¿no? Entonces, me encantaría que compartan con la audiencia por qué llegan a la conclusión de que vale la pena postularse en un programa como ese y qué sacaron desde el punto de vista de valor y experiencia transitando pues ese programa, ¿no? Y cómo funcionó, cómo aplicaron. Cuéntenme un poquito lo que fue esa experiencia y qué tan valiosa ha sido para todo este proceso de lanzar este negocio en Venezuela. Sí, o sea, creo que es muy importante para todos los founders que están empezando. Eso es lo mejor que pueden hacer, ¿no? O sea, postularse a una aceleradora, a una incubadora o algo de eso. Nosotros pasamos por dos, pasamos por Emprelatam, creo que cuando teníamos un mes de haber lanzado y como a los 6 meses quedamos en Innovem, que es una aceleradora aquí venezolana que está fondeada por Square One Capital, que bueno, uno de los VC muy grande en Estados Unidos, que le invirtió a Rappi, a Stripe, a Coinbase, a Robinhood. Entonces, o sea, a nosotros nos cambió por completo la perspectiva cuando pasamos por ambas aceleradoras, obviamente, porque claro, te dan sobre todo metodologías, te conectan con mentores top de Latinoamérica, con los mejores founders de las mejores startups. Entonces, creo que el proceso también de fundar una startup es entender primero que tú no te las sabes todas, o sea, y no estás ni cerca de sabértelas todas, y buscar ayuda es súper normal, o sea, ya sea al mentor, ya sea a la aceleradora, mira, tengo este problema, ¿cómo lo resolvemos? Ayúdame, y no tienen nada de malo. Y aún así que, claro, y nosotros somos founders que no somos ex Facebook, ex Rappi, o sea, para nada, o sea, venimos de fundar una licorería. Entonces, claro, venimos claro, obviamente tenemos el know-how en la industria en la que estamos de cómo resolver este producto, cómo resolver este problema, porque lo vivimos en carne propia, ¿no? Pero aún así, nosotros no teníamos ni idea realmente de las metodologías o no teníamos ni idea bien de cómo realmente funciona rigurosamente una startup, pero la verdad es que lo que sí somos, y creo que hay muchos founders, y creo que esto vale más que haber sido un ex Rapio o un ex lo que sea, es que somos unos obsesionados por lo que hacemos. O sea, somos unos obsesionados por nuestra empresa, por que realmente el producto y que los usuarios estén felices con lo que están pagando. Y creo que ahí está la diferencia, ¿no? Pero sí, hablándote un poquito más a fondo de esos programas de aceleración, como te decía, primero pasamos por Emplatam, es un programa un poco más genérico en donde son videollamadas ya sea con mentores top para un grupo de personas, para el batch en el que estuvimos. Y bueno, te van puliendo ya sea tus estrategias, tu pitch, pero un poco más genérico. Eh, Cuando entramos en Innovem con Alex Gómez, que creo que también lo conoces, un tipazo. Ellos sí son mucho más, es mucho más personalizado todo. De hecho, hasta el sol de hoy, Alex sigue viniendo todas las semanas
a la oficina a ver los retos que tenemos y todo eso. Y bueno, la verdad es que eso también nos ayudó muchísimo porque nos ayudó obviamente a entender, implementar muchas metodologías, a conectarte con mentores top, consejos, no solo de estrategia o de productos, sino hasta consejos emocionales de founders, de esa montaña rusa que te da este tipo de negocios. Entonces sí, mira, de verdad que lo súper recomiendo, ya sea en Novem, ya sea en Perlatam, ya sea en donde sea, pero que buscar mentorías buenas y gente que te apoye es 100% vital para un negocio Sí, arrancando. yo creo que parte de nuestro crecimiento también ha sido porque estamos muy acompañados. Al final estamos aquí en una reunión y nos empezamos a frustrar porque vemos un defecto en Customer Success y era justamente acudir a Innoven. Mira, tengo este problema y Alex justamente se encargaba en, mira, listo, ya te conecté con esta persona que es la experta en Customer Success en Venezuela. Entonces, al final, creo que ahí hay demasiada retroalimentación y es lo que tú dices, Nacho, demasiada humildad. Y creo que nosotros somos más que eso porque nos pasamos en una mentoría. Tenemos una duda sobre un detalle y buscamos escuchar opiniones de expertos o de personas que hayan pasado por ese problema que estamos enfrentando en las operaciones del día. Entonces, sí, yo también, junto con Enrique, y creo que todos aquí lo recomendamos 100%. Fíjate, yo lo que voy a agregar a los comentarios maravillosos que hicieron y la experiencia pues que han compartido con la audiencia es que esto de la humildad está muy conectado con las capacidades de escuchar, ¿no? Porque no solamente es relevante cuando estás construyendo equipo, producto y validando el modelo de negocio, sino también es súper importante a la hora de que vayas a levantar capital, ¿no? Porque cuando empiezas conversaciones con los VCs o con los inversionistas sofisticados, una de las cosas que evalúa el potencial inversionista es la capacidad del equipo de co-founders de escuchar. Porque pasa con frecuencia que te consigues emprendedores que se sienten que son papá Dios, que se la saben todas, que no están abiertos a la posibilidad de escuchar al cliente, al inversionista, al mentor y a esas personas que de alguna manera pueden colaborar pues, con el equipo para que mejoren los chances de éxito del emprendimiento. Entonces, es importante ser humilde, pero es también muy importante desarrollar el skill de aprender a escuchar y de repente hablar menos, ¿ok? Porque el día que se siente con un inversionista, si no se preparan para escuchar el feedback del inversionista, muy probablemente ese inversionista va a tomar la decisión de no invertir porque el saber escuchar es clave para poder pivotear y adaptar el negocio a las necesidades de ese prospecto o a las necesidades del cliente que te pide nuevos features para tu solución, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante ese aspecto. Desde el punto de vista de lo que fue la participación en el equity que ustedes tuvieron que entregarle a estas aceleradoras. ¿Por qué no comparten un poquito cuáles son los términos de aceleración de cada una de estas aceleradoras que los apoyaron ustedes? Porque muchas veces una aceleradora no solamente te apoya a cambio de equity, sino que puede ser un grant, como fue el caso, por ejemplo, de Startup Chile, en el caso de tu motorizado recibimos apoyo de Guaira, que es donde estaba la Alex, gran amigo, y bueno, nosotros firmamos un equivalente a un SAFE, no existían los SAFE en ese momento, que le daba derecho a Guaira a tener una participación en el equity de tu motorizado, pero cuando recibimos aceleración de Startup Chile en Chile, lo que recibimos fue un grant de $50,000 sin tener que entregar acciones de nuestra compañía, porque no cuentan un poco cuáles son los términos de participación en el capital de estas dos aceleradoras. Sí, sí, no, por lo menos en Prelatam, ellos no, no te piden equity, es simplemente un pago que les haces a ellos y ya está. Por eso no hay mucha complicación ahí. Con Innovem hay dos fases, ¿no? O sea, está la fase de preaceleración, que no te quitan ni equity ni nada, sino es simplemente son 3 meses de ellos como que, bueno, vamos a trabajar juntos, ver si esto realmente agarra algo de tracción y si con mi ayuda podemos escalar algo tu negocio, ¿no? Entonces, claro, pasamos primero por esa parte de preaceleración y luego para pasar a la parte de aceleración, tienes que obviamente ficharle al comité de inversión, no de Innovem, sino de Square One, que es el fondo realmente que invierte. Entonces, bueno, realmente nosotros no lo hicimos
si te soy sincero, por la parte de la inversión, porque ellos tienen un deal que, o sea, nos invirtieron, sí, pero realmente lo hicimos más que todo fue por la mentoría. Ellos te dan un deal de un valuation cap de $600,000, en donde te dan $30,000, la mitad en mentoría y la mitad en cash. Entonces, realmente, o sea, el cash no significaba mucho para la ronda que estábamos levantando, pero sin embargo, sabíamos todo el valor que nos podía traer esos $15,000 en mentoría, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que no lo cambiaría por nada, sobre todo en esa etapa de early stage, para nosotros fue vital y al punto que ellos volvieron a entrar incluso en esta segunda ronda de inversión, ¿no? Ellos hicieron un follow-on, obviamente ya con un cheque mucho más grande, de hecho ellos lideraron la ronda y todo, Square One, entonces creo que tiene sus ventajas de tener un partner como ellos. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que subrayar para la audiencia emprendedora, especialmente aquellos que nunca han emprendido, que están planteándose la idea de emprender por primera vez, no descarten la posibilidad de postularse en una aceleradora. Totalmente. Hay muchísimas aceleradoras en Latinoamérica en este momento, que era algo muy difícil de conseguir hace 13 años. Entonces, conversen pues con los emprendedores de su país y de su ecosistema, especialmente los más cracks y los que hayan tenido el éxito, para que los ayuden a seleccionar la aceleradora correcta, tomando en cuenta la jurisdicción en donde van a lanzar su negocio, porque yo creo que es muy importante tener una aceleradora, contar con el apoyo de una aceleradora en ese país en donde van a lanzar, porque las aceleradoras están conectadas con el ecosistema y entonces esos mentores y ese apoyo va a ser muchísimo más efectivo a la hora de lanzar sus respectivos emprendimientos. Ahora, quisiera conversar un rato, Enrique y Diego, del producto, ¿ok? Em, Como comentaba al principio, bueno, ustedes lo que han desarrollado es una plataforma tecnológica que tiene un dashboard espectacular que le permite pues al gestor de un negocio pyme tener como una especie de cockpit de piloto de un avión que le permite entender qué es lo que está pasando con las ventas, con la utilidad, con el inventario, con las cuentas por cobrar, con las cuentas por cobrar y pagar y probablemente otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no me hablan un poco del producto como tal, de la propuesta de valor actual y cómo ese producto piensan ustedes que va a evolucionar en el tiempo, tomando en cuenta este feedback que están recibiendo de los clientes? Que probablemente están pidiendo, oye, estoy contentísimo con lo que tengo, pero me encantaría, tú sabes, que también en algún momento me den la posibilidad de repente llevar la contabilidad de mi empresa. Entonces, ¿por qué no nos hablan y nos explican cómo funciona el producto hoy por hoy y cómo va a evolucionar? Mira, yo creo que la propuesta de valor que ofrece Fina es que, bueno, Fina es una herramienta demasiado amigable. Yo le digo a los clientes antes de comprar que lo puede utilizar una chama de 16 como un señor de 85 lo va a entender y lo va a manejar con total facilidad. Es una plataforma sumamente amigable y fácil de utilizar desde el teléfono, desde la computadora y está compuesta de varios módulos. Está el módulo de inventario, está el módulo de ventas, está el módulo de finanzas y el de cuentas. Al final tú lo que haces, de la manera más sencilla, tú desde el módulo de inventario tú puedes cargar tu archivo en Excel. Suponte que tú vienes de llevar todo tu inventario en Excel. Tú cargas ese Excel en Fina y en segundos todo lo que tienes en Excel ya se te sube a la plataforma. Y listo. Eso es lo único que tienes que hacer. Una vez que tú tienes el inventario arriba de la plataforma, procesas una venta con 4 clics. Una vez que tú haces esa venta, el producto se te descuenta del inventario, el monto que te pagó el cliente por ese producto se te suma en tu módulo de cuentas bancarias y la ganancia, la utilidad que hayas generado por ese producto se te suma en tu módulo financiero. Entonces, ¿qué tiene que hacer el dueño del negocio? Únicamente cargar el inventario. Y si tienes un empleado que se encargue en registrar las ventas. Una vez que hayas hecho esas dos cosas, ya está el trabajo listo. Ya empiezas a revisar la plataforma y te metes únicamente en el módulo de finanzas y es donde empiezas a ver las ganancias que estás haciendo con el negocio. Obviamente la visión que tenemos en Fina con el producto es justamente acompañar también en ese crecimiento de nuestros mismos clientes. Entonces, sabemos que, bueno, y nos ha pasado, conocemos casos que un cliente empieza con Fina, apenas está inaugurando el negocio, y hasta que ya llegó a otro nivel que ya tiene capaz 4 empleados que empieza a solicitar más funcionalidades. Hasta, bueno, justamente en los próximos meses vamos a sacar que, bueno, Fina va a empezar a ofrecerle microcréditos
a nuestros mismos clientes. Entonces, siempre estamos buscando como que de la manera en ofrecerle el mayor valor posible a todos nuestros usuarios, siempre y cuando utilicen la plataforma. Entonces, siempre es eso. La visión justamente es, queremos acompañar a nuestros clientes desde que abren el negocio hasta que lo crecen muchísimo. Sí, a ver, creo que es muy importante saltar eso, que la visión de Fina no es simplemente ser un sistema administrativo bonito y ya, sino esa es la excusa para el cual está entrando el cliente con nosotros, ¿no? La visión o la idea es de aquí a 10 años poder crear realmente un ecosistema en base al cliente, un ecosistema en donde al principio te resuelvo el problema de que puedas llevar y tener un orden con tus finanzas, con tu inventario, con tus ventas. Luego, cuando ya empiezas a crecer un poquitico, ya te puedo ofrecer un microcrédito, que ya, como dice Diego, lo vamos a lanzar dentro de un par de meses. Ofrecerte un microcrédito, cuando ya empiezas a crecer, probablemente ya puedas pagar la nómina desde Fina, ya puedas ofrecerte yo como tal, como Fina, productos financieros tercerizados con bancos aliados que tenemos. Entonces, la idea es llevar ese acompañamiento de cliente desde que eres un bebé naciendo como pyme hasta que ya te vuelves un negocio relativamente mediano, ¿no? Pero es eso y es muy chévere ver también como el crecimiento, y siempre pongo este ejemplo de cómo sobre todo hay muchas empresas familiares en estos rubros que, bueno, ellos, o sea, te llaman para que quieran adquirir la plataforma y más de una vez me ha tocado ser un psicólogo, ¿no? O sea, el dueño me dice, mira, tú no sabes cómo yo he peleado con mi hija y con mi esposa porque no nos cuadran las cuentas. Ellos piensan que yo les robo, pero yo no les estoy robando. Entonces, es muy gracioso y también es muy reconfortante ver como los 3, 4 meses que usan la plataforma, los llamas y te dicen, mira, brother, esto me cambió la vida por completo, ya sé a dónde se me está fugando el dinero, ya sé por qué, quién me estaba robando ¿sabes? Ya supe a quién tenía que votar, ya sé qué es lo que realmente está pasando con mi negocio y ahora tengo un orden y una claridad muchísimo más de la que tenía hace 3, 4 meses. Entonces, esa es un poco la intención de Fina y ese creo que es un poco el impacto y el valor que estamos creando en esta industria. Tú sabes que el otro día escuchaba una historia o leía una historia de lo que está por detrás de las cajas registradoras de los años 60 aquí en los Estados Unidos, ¿no? Las cajas registradoras las inventan, ahí en ese momento no había tecnología, justamente para llevar un mejor control del efectivo de lo que era la gestión de una tienda, ¿no? Porque al tú utilizar una caja registradora se registraban las ventas, se guardaba en un lugar seguro el dinero y bueno, se reducía, no se eliminaba, pero se reducía considerablemente el riesgo de que te robaran el efectivo una vez efectuada la venta. Entonces, esto tú Claro. sabes, y eso está patentado, pues, y funcionó y fue la manera de hacer negocio durante muchísimos años. Entonces, esto que ustedes están desarrollando es algo que de alguna manera logra ese objetivo también de imprimirle seguridad Sí. a lo que es la gestión de un negocio familiar. De verdad que me parece súper interesante. Fíjate, una de las cosas que iba pensando mientras que los escuchaba es que sí, efectivamente, la mayoría de los negocios son negocios comerciales, es decir, hay un inventario que tiene un costo y que, bueno, tú lo vendes y tienes ahí una utilidad cada vez que vendes un producto. Sin embargo, hay muchísimos negocios, como era, por ejemplo, mi escritorio en Venezuela, o un negocio de consultoría, o un negocio contable, que no tienen inventario, sino lo que venden son servicios. La plataforma de ustedes sirve también para un negocio que no tenga inventario y que lo único que factura sea servicios de consultoría, servicios profesionales o servicios de algún tipo, médicos, por ejemplo. Sí, a ver, esa pregunta nos la hace muchísimo, como que sabes cuál es también eh, tu cliente ideal, ¿no? Y creo que es muy importante también el foco, ¿no? Sobre todo que los founders en early stage, o sea, etapas tempranas, estén 100% enfocados al cliente que le quieran llegar para que haya un fit clarísimo entre el cliente y el producto. Y, mm, y eso nos pasó. De hecho, tenemos gente o sea, que tiene servicios, empresas de servicios que usan Fina. Pero no las hemos buscado. No. Yo siempre le digo a Diego, mira, segmenta lo más que pueda para que no nos llegue ni una sola empresa de servicio, porque no estamos enfocados en servicio. No es el rubro al que queremos atacar, no es el rubro al que le sirva al 100% la plataforma.
Y como decía antes, nuestra intención es que cada persona que use Fina y que pague esos 20 o 40 dólares, dependiendo del plan que pague, les dé el doble o el triple de valor de lo que les cuesta. Entonces, para eso no va a ser así. Entonces, no van a estar felices y por ende, en algún momento no van a seguir usando la plataforma y obviamente también va a afectar a mi retención. Entonces, ahorita, para responder la pregunta, tenemos unos cuantos que lo usan, medio truqueado y parapeteado ahí, pero no es el foco realmente de Fina y no es lo que buscamos ahorita. Ahorita nos estamos enfocando 100% en ser los mejores en retail y lo que estamos haciendo. Y ya en los próximos meses o al mediano plazo ya iremos incorporando nuevas funcionalidades para también ser los mejores en esa industria. Perfecto. Entonces, el target de cliente para la aplicación de ustedes hoy, eso va a variar en el futuro, son clientes que están en cualquier actividad de carácter comercial en donde se manejan inventario. Correcto, Ok. correcto. Entonces, entiendo que en el futuro eso podría modificarse o variar, pero actualmente el cliente que saca mayor provecho de la plataforma de ustedes es el cliente que está metido en algún negocio comercial y maneja inventario. Totalmente, totalmente, Perfecto. sí. Exacto. Fíjate, es interesantísimo el tema del dashboard. Ya yo vi más o menos la información que comparten ustedes con sus clientes, pero me da curiosidad cómo vienen manejando el tema contable, ¿no? Y el tema fiscal, que son dos pain points súper importantes también, ¿no? Porque a veces, tú sabes, las pymes tienen un equipo interno de contadores que llevan la contabilidad del negocio, pero en la mayoría de los casos tienen que acudir a soluciones externas eh, super legacy, que todo se hace manualmente y son contadores externos a los que les tienes que mandar una cantidad de recibos y el contador elabora la contabilidad de la empresa, o inclusive algunas plataformas legacy también administrativas que además de darle al cliente ese dashboard con la información actualizada de lo que está pasando en el negocio, generan de alguna manera los estados financieros, que es el balance, que es el estado de ganancias y qué pérdidas y el flujo de caja del negocio. Entonces, ¿la solución de ustedes hoy atiende las necesidades contables de una pyme o no? Sí, o sea, creo que es importante aclarar eso porque nosotros, o sea, lo vemos como dos mercados totalmente distintos, en verdad. La parte como administrativa, que es lo que soluciona hoy en día Fina, y la parte contable fiscal, que aún no hemos llegado ya. Sabemos bueno, hay muchos negocios, llamémoslos más formales, que buscan esas soluciones contables, fiscales, pero sabemos también que el mercado más grande es el que estamos atacando ahorita, ¿no? Evidentemente, como decía antes, ¿no? Poco es lo más importante, nos estamos enfocando el 100% en este mercado que estamos atacando, que es netamente administrativo, y luego en el mediano plazo ya pasaremos a lo contable fiscal, pero aún no estamos dando esa solución porque nos estamos enfocando muchísimo más en el administrativo. Claro, entonces ustedes están súper enfocados en todo lo que tiene que ver con darle al gestor del negocio familiar o de la pyme una herramienta para gestionar de manera exitosa el day to day del negocio comercial, pues. Tal Eso cual, es haciendo. Correcto. Me parece tal cual. Correcto. espectacular. Ahora quiero ponerle la lupa al tema del pricing. ¿Cómo funciona el pricing de su producto? Mira, actualmente tenemos dos planes. Tenemos un plan de $20 mensuales y un plan de $40 mensuales. Realmente, también, con todo lo que hemos conversado, le hemos dado el principal foco es el plan económico porque es el que creemos que sube más valor. La diferencia entre ambos planes por ahora no es tan notable, pero bueno, de eso nos vamos a encargar ya a mediados de este año, que ya tendremos de objetivo más upgrades de nuestros clientes. Ahorita no es el foco eso. Mira, pero eso no se me fue así. Antes teníamos un plan de 40 y un plan de 80. ¿Ok? Antes teníamos $20, o sea, cada plan costaba $20 más de lo que cuesta ahorita. Y justamente esto fue igual. En verdad, ese precio, mira, habíamos investigado, pero realmente, a ver, como todo lo que hemos hablado en la conversación, lo más importante es lo que te dicen tus clientes. Entonces, obviamente, empezamos a ofrecer Fina en $40 mensuales. Existía el pain point, pero sí, al final le dolía más al cliente, lo pensaba más. O sea, y tenía el Excel que al final decía, mira, por lo menos el Excel es gratis y era diferente. Entonces, justamente con eso hicimos un A/B testing y lo ofrecimos a un grupo de clientes, Fina por 20, y le ofrecimos a otro grupo de clientes, Fina por 40. Y aquí siempre decimos que la data diga quién es el ganador de la discusión. Entonces, literalmente pusimos a competir
a este grupo de clientes, tanto en comportamiento, como en velocidad de pago, como en cantidad de clientes, como en retención, todo esto, y salió ganando justamente. Nos dimos cuenta que los clientes que pagaban 20 pagaban más rápido, decían que sí, lo utilizaban con mayor inmediatez. Entonces, eso nos dio el insight que necesitamos para decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar de valer 40, sino que pasamos a valer 20. Y también, bueno, eso fue una estrategia que obviamente es un ajuste importante, es una decisión bastante importante, pero lo que nos trajo eso fue antes con 40 el cliente tardaba en pagarnos 5 días. Una vez que nos reuníamos con el cliente, podían tardar hasta 5 días en pagarnos. Ya ahorita nos pagan ese mismo día o en tal caso el día siguiente después de la reunión. Entonces, al final, hacer ese cambio en el pricing nos trajo demasiados beneficios y es eso. ¿Cómo resolvieron el tema de los puntos de pago o de cobro, Diego? ¿Con qué rieles? ¿Cómo así? Disculpa. ¿Cómo le cobras a los clientes? Bueno, eso sí es un tema aquí en Venezuela. Obviamente, aquí el sueño de cualquier startup es decirle a mis usuarios, mira, pongan la tarjeta en mi landing page y que se vaya evitando el cobro. Aquí en Venezuela no tenemos la solución todavía, entonces tenemos un equipito de cobranza que se encarga, obviamente, ojo, tenemos mensajes automatizados, lo hemos buscado automatizar para que el departamento de cobranza tampoco sea tan grande en fina, porque realmente tampoco queremos tener eso. Tenemos a un equipo pequeño de cobranza que se encarga obviamente de llamar a los clientes y pedirles el pago móvil. Ojo, hay clientes que es necesario llamarlos, como hay clientes que simplemente en la plataforma les arroja una alerta de que están próximos a expirar su pago y a ellos mismos van, colocan su pago, lo adjuntan a la página y nos llega a nosotros. Entonces, pero sí, justamente eso también está mega inside nuestras conversaciones, como soñamos esa solución que sea tal cual un Stripe venezolano, donde nuestros usuarios pueden poner su tarjeta y automáticamente se les evita el monto. Pero bueno, hemos escuchado un par de soluciones que va por ahí. Yo creo que cada vez está más cerca de llegar a la solución, pero bueno, todavía no la tenemos. No, Sí, yo creo que o sea, ese es uno de los retos más grandes de todo el que tenga un SaaS aquí en Venezuela, ¿no? Cómo cobrarle a tus clientes. Y al final, como dice Diego, nosotros hemos visto ya muchísimas soluciones, como que, bueno, este banco está empezando a desarrollar esto, entonces nos reunimos con los bancos y todo, pero al final no termina siendo un Stripe venezolano, entonces es complicado y creas más fricción para el usuario. Eh, pero se están acercando, o sea, se está llegando la solución. Cada vez lo hemos reducido mucho más esa fricción de pago, pero sí, o sea, ahorita de hecho, ahorita vamos a desarrollar algo interno para que la fricción de pago sea aún menor con el débito inmediato, pero un pelo modificado a la conveniencia de Fina, pero aún así el usuario sigue teniendo la fricción de ir a hacer un pago. Entonces, es complicado. Y nosotros queremos que, mira, que para finales ya de este año o principios del año que viene, ya esa fricción ya no debería existir porque ya los bancos ya están poniéndose de acuerdo para hacer este Stripe venezolano, que se pueda crear esto. Pero bueno, es un poco lento y un poco complicado, pero sabemos que la solución está llegando pronto. no, sí, es fundamental esto que estamos hablando de identificar, pues, qué solución de pagos se puede incorporar al modelo de negocio, porque luego escuchaste, Diego y Enrique, es claro que ustedes están persiguiendo no clientes premium, sino volumen. O sea, darle esta solución a la mayoría de las pymes de Venezuela que yo creo que representan, no sé, de repente el 90% del Producto Interno Bruto. O sea, porque Sí, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, el venezolano por cuestiones de necesidad y subsistencia, ha tenido que meterse a ser emprendedor para complementar los ingresos que deriva de un trabajo formal. Entonces, negocios para una solución como ustedes abundan, y no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela. Entonces, totalmente. tener resuelto el tema del pago es una cosa fundamental, ¿no? Nosotros al principio en tu motorizado utilizamos el botón de pago de Mercado Pago, y cuando nos eliminaron esa solución fue una tragedia, ¿no? Porque recibir Claro. los pagos vía transferencias o Mercado Pago implica que alguien tiene que estar revisando que si entró o no entró del dinero. Alguien tiene que estar viendo a quién se le asigna, tú sabes, ese pago de manera correcta.
pueden presentarse situaciones de errores humanas a la hora de la transcripción o el copy-paste. O sea, hay una cantidad de cosas ahí que ojalá terminen siendo solucionadas y me encanta escuchar esto que me están compartiendo de que la banca está en conversaciones para buscarle una solución a Sí, esto, ¿no? Yo entiendo que Cabecomi, Richard Urbeta, que es el presidente de la Cámara, está haciendo esfuerzos importantes también para lanzar una nueva ley de comercio electrónico. Eso yo creo que puede impulsar también estas iniciativas. Y entiendo también que el gobierno entendió pues que este es un tema que hay que resolver y hay que habilitar desde el punto de vista regulatorio a todo aquel que quiera trabajar en buscarle una solución a este asunto, porque en la medida que eso quede resuelto, entonces mayores chances de que todo lo que es la expansión de emprendimientos de base digital en Venezuela. Fíjate, Enrique, ahora lo que quiero es ponerle la lupa al tema de las métricas, que como tú sabes, es algo fundamental, pues hoy en día a la hora de levantar capital, y entiendo que tú has estado liderando esa estrategia para FINA, ¿no? Por el contrario a lo que pasaba en el 2021, los inversionistas en el 2021, tú sabes, lo que querían ver era un Dream Team, una buena idea y un mercado gigantesco y una solución o un producto que con altas probabilidades de convertirse en un producto líder en esa industria en particular. Pero las cosas han cambiado radicalmente y hoy por hoy un inversionista, y ahí te meto a todos los inversionistas ángeles, a los family offices, a los VCs, etcétera, quieren ver métricas y quieren ver ese hockey stick que es fundamental para poder demostrar que ese producto que tú desarrollaste lo adoptó el mercado y que hay altas probabilidades de que se convierta en un negocio viral, de alguna manera que muchísima gente se monte en ese autobús, ¿no? Entonces, compártenos un poco lo que son las métricas de FINA para luego entrar en todo lo que ha sido tu experiencia levantando capital. Vamos a arrancar con el tema de las métricas. Cuéntanos un poco cómo ha crecido el negocio. Sí, mira, como te decía, nosotros salimos hace 14, 15 meses. Ese primer mes teníamos apenas una empresa, o sea, una empresa usando la plataforma. eh, y, y claro, el segundo mes teníamos seis y así fuimos creciendo hasta el día de hoy tener más de 900 empresas usando la plataforma, ¿no? que, que para números equivale a casi $20.000 de MRR. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a levantar la primera ronda, que la terminamos, o sea, yo creo que yo empecé a pichar en ese diciembre, nosotros salimos en un octubre, y nosotros empezamos a pichar, o sea, yo empecé a pichar como en diciembre más o menos, terminamos de levantar la ronda como en marzo, abril, esos primeros $100.000, y creo que en ese momento, o sea, es complicado porque fíjate que no tienes tracción. Entonces, o sea, tienes que 20 clientes, 30 clientes eso no es nada en verdad. No estás probando nada del mercado ni nada. Y al final creo que ahí juega mucho más un papel ok, si somos realmente el founding team correcto, de si nosotros hacemos realmente, como nosotros como equipo, hacemos fit con el problema que estamos resolviendo y creo que eso es muy importante. Entonces, claro, era venderle a todos estos inversionistas que confiaron, que al final no son unos locos, pero o sea, se podría ver como locos al confiar en una empresa bueno, esto es un sueño de unos chamos que sí, tienen el know-how, pero no sabemos si va a funcionar, ¿no? Y bueno, al final confiaron y han visto el crecimiento y están todos súper felices, ¿no? Creo que ahí la estrategia en la primera ronda fue, o sea, creo que fue 100% vender nuestro sueño y decir por qué nosotros éramos las personas correctas para hacer lo que estamos haciendo. Ahorita, cuando levantamos esta segunda ronda, ya bueno, vuelve a ser este follow-on Innovem, ya con un cheque grande. Entran otros inversionistas un poco más sofisticados, que aportan también bastante valor. Entró el dueño de un fondo de inversión en Nueva York. Personalmente, entró un analista de SoftBank y un analista de Bicycle Capital, que son de los fondos más grandes del mundo. Entonces, bueno, tenemos apoyo también también de uno de los dueños de uno de los bancos más grandes aquí en Venezuela. Entonces, creo que entró gente muy importante, gente muy relevante, que al final confió en Fina porque entendió la atracción y vio
que lo que estábamos haciendo realmente tenía sentido y era un mercado absurdamente grande. Vieron el crecimiento que hemos tenido. Cuando nosotros empezamos a pichar en la segunda ronda, ya teníamos 400 empresas, habíamos pasado de esas 20 a principios de año a 400, entonces se veía que había algo de crecimiento y se veía algo de product market fit. Entonces, claro, cuando empezamos a pichar, era decir, obviamente, seguíamos vendiendo obviamente nuestro sueño y por qué nosotros éramos el equipo correcto para hacer esto y mostrarles que el tamaño de mercado y la necesidad no es solo así de grande como lo mostramos en Venezuela, sino también en Latinoamérica. Estamos hablando que más del 90% de las pymes en Latinoamérica siguen llevando sus cuentas de manera manual. O sea, ni siquiera traes un Excel, a papel y lápiz. Entonces, hay un espacio y hay un hueco de mercado, creo que muy grande, no solo aquí en Venezuela, sino también a nivel regional. Entonces, fue mostrarles cuál era el camino correcto que podíamos tomar para llegarle a un TAM, a ese TAM de mercado tan grande. Y, y bueno, luego de eso, gracias a Dios, terminamos levantando la ronda. Y ya fíjate que desde noviembre que empezamos, no, octubre del año pasado que empezamos a pichar, hasta ahorita pasamos esas 400 a 900 empresas en 4 meses. Entonces, ese ha sido un poco el crecimiento y creo que un poco también de las estrategias que hemos tenido para levantar plata aquí en Venezuela, que es muy complicado. Bueno, yo digo, yo tengo una base de datos completa que yo hice de inversionistas y, bueno, aquí ni siquiera hay VC sofisticados, habrá uno o dos y ni siquiera son institucionales realmente. Inversionistas ángeles casi que los tienes que escarbar entre las rocas para encontrarlos. Pero bueno, fue a punta de intros, de quiero hablar con este, yo quiero una reunión con esta persona y veía cómo lo conseguía. Y así fue que fuimos consiguiendo a los partners que nos están ayudando hoy en día. Interesantísimo, y verdad que lo felicito por haber tenido éxito, pues levantando esta ronda, ¿no? Gracias. Una de las cosas que a mí me tiene muy contento y es algo que veo que está ocurriendo y lo descubrí, tú sabes, en noviembre no del 2024, sino del 2023 que estuve en Venezuela participando en el Venezuelan Startup Summit que organizó la gente de Benecapital. Y entiendo que el WAVE, que es este centro, no sé si sus oficinas quedan ahí, es que tuve la oportunidad de conversar con el equipo que lleva las métricas en Benecapital de lo que ha sido la inversión de capital de riesgo en startups en Venezuela. Y tomando como referencia los últimos 6 años, y ese periodo yo sugerí que lo ampliaran porque se está invirtiendo en startups venezolanos desde la época de Guaira, que es 2013, ¿ok? Se han invertido por lo menos para noviembre del 2010 2023, se habían invertido 160 millones de dólares. Esa cifra es minúscula cuando la comparas con cualquier otro país de Latinoamérica, pero es enorme cuando tomas en consideración que es inversión que se ha efectuado en emprendimiento venezolano a pesar de la situación difícil que estamos viviendo en Venezuela desde hace 26 años, ¿no? Y eso son buenas noticias porque cuando you drill down y te metes en la información ya más profunda, descubres que el 96% de esas inversiones vienen de inversionistas extranjeros. Es decir, hay inversionistas extranjeros que están apostándole al emprendimiento venezolano. Por este podcast hace un par de semanas pasó Iván Montoya. Iván Montoya es uno de los inversionistas que tomó la decisión, siendo extranjero, de invertir en Cachea en Venezuela. Y hay otros ejemplos similares como son esos inversionistas extranjeros que invirtieron también en Yumi. Entonces, ver inversionistas extranjeros invirtiendo pues en startups venezolanas, como es el caso de ustedes también, porque entiendo que tienen una inversión de un fondo neoyorquino, es algo muy importante, ¿no? Porque tener acceso a ese funding es tener acceso a la gasolina que ustedes necesitan como equipo para sacar el proyecto adelante. Entonces, eso son buenas noticias para el emprendedor venezolano y latinoamericano en general, ¿no? Cuéntame un poco, Enrique, desde el punto de vista de estrategias, ¿qué sientes tú que fueron estrategias efectivas a la hora de tener estas conversaciones con inversionistas
venezolanos y no venezolanos cuando salía el tema Venezuela? O sea, ¿qué pitch utilizaste para reducir en la mente del inversionista el riesgo venezolano a la hora de considerar como una opción invertir en FINA y sumar FINA a su portafolio personal en el caso de que sea un angel investor en el inversor o al portafolio de un VC en el caso de que fuese un VC el inversor? Bueno, o sea, nada más para empezar y que lo tengas en cuenta, yo literalmente hice en el data room, hice una página que se llama Why Venezuela. O sea, porque ese era como el question mark más grande que había, ¿no? Y fíjate, nosotros lo vemos totalmente distinto como lo puede ver alguien de afuera. Claro, alguien de afuera, y esto lo digo, se lo decía todo, así, así ni me lo preguntaran, igual se lo decía, como que mira, sé que te debes estar preguntando por qué Venezuela, ¿no? Al final, nosotros lo vemos todo el contrario como lo pueda ver alguien de afuera, porque alguien de afuera al final ve simplemente los problemas que trae, problemas políticos, sociales, económicos, etcétera, pero nosotros lo vemos de la manera de que es un lienzo en blanco, es un campo completo de oportunidad que nadie está haciendo nada y lo vemos como Colombia hace 8 años, o bueno, México hace 10 años, que no había soluciones tecnológicas realmente fuertes y nosotros podemos ser los primeros en crear y llevar esas soluciones realmente al mercado, ¿no? Y estamos hablando de que en Venezuela somos creo que el primero o el segundo país con mayor bancarización en Latinoamérica, creo que con un 82%, si no me equivoco. Entonces, y no solo eso, sino también lo que comentaba Diego. Comparas, por ejemplo, el costo por lead de anuncios en Meta de nosotros contra otro país, no sé, Estados Unidos, y somos 3, 4, cuidado, sino 5 veces más económicos de adquirir leads. Entonces, tampoco necesitas levantar muchísimo capital para crecer aquí en Venezuela. Entonces, creo que hay ciertas ventajas que te da el hecho de que todavía hay un campo que nadie está atacando, hay una oportunidad bastante grande, obviamente 100%, hay retos económicos como el que comentamos, el tema de la cobranza, pero son cosas que si las sabes superar, puedes crear una plataforma o una solución tecnológica muy grande para millones de personas. Interesantísimo. Una de las cosas que busca el inversionista latinoamericano y de aquí de los Estados Unidos, Diego y Enrique, es el tema de la diversificación del riesgo, ¿no? Y por eso es que es tan importante para los co-founders de una startup pensar en grande y no limitarse pues, a resolver los problemas del país en donde lanzan su negocio, sino más bien resolver ese pain point a nivel regional o a nivel global, ¿no? Porque no nos cuentan un poquito los planes que tienen ustedes en el mediano plazo, una vez que dominen el mercado venezolano y ojalá ocurra pronto. Sí, Bueno, bueno, dale, Diego, tranquilo. sí, creo que a corto plazo la idea es dominar Venezuela literalmente, que sea como nuestro, nuestra arena de entrenamiento para poder salir a otros mercados. Sabemos que el problema existe en toda la región y eso nos motiva muchísimo porque sabemos que esto no es un problema que nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer una empresa venezolana, sino que nos vemos y somos un poco más ambiciosos y la idea es justamente, bueno, hay un par de cosas que se tienen que hacer realidad para lograr esto que te estoy comentando. La idea es obviamente salir a mercados emergentes como Perú, sabemos que Bolivia y más países aquí de Latinoamérica estamos como por este mismo ya tenemos en la mira a varios competidores regionales y es eso. Y yo no sé si es que somos muy optimistas, pero realmente nos sentimos, ya mismo nos sentimos ganadores de esos mismos competidores. Justamente tenemos, yo no sé, creo que llegó por TikTok, que también estamos haciendo publicidad por TikTok, un cliente de Guatemala que sin buscarlo él llegó a nosotros y ama la plataforma. O sea, ese ha sido el cliente con el que más hemos podido tener conversaciones porque obviamente nos llama mucho la curiosidad, porque sabemos de competidores que por los cuales él acudió cuando se dio cuenta del problema que tenía y dijo no, y sencillamente dejó esos sistemas que utilizaban en su país y se mudó a Fina. Y es uno de los clientes más grandes que más utiliza la plataforma. Y entonces él fue un pequeño experimento para darnos cuenta como poco a poco podemos ir explorando tanto la plataforma como la adquisición. Sabemos que el mercado es totalmente
grande y sabemos que podemos llegar a dominarlo en los próximos años. Sí, no, y a ver, o sea, creo que también cabe destacar que creo que muchos founders lo hacen de esa manera. A nosotros no nos parece correcto también pensarlo por eso, que muchos tienden a salir del país porque los mismos inversionistas los obligan a salir del país porque dicen como que, bueno, mira, no te vas a quedar solo en Venezuela, búscate otros mercados de la TAM para que eventualmente tengas un éxito, ¿no? Nosotros sí queremos salir, evidentemente, pero no por eso, sino porque realmente vemos una oportunidad muy grande y como decía antes, más del 90% de las empresas afuera en Latinoamérica siguen llevando sus procesos de manera manual. Entonces vemos que hay un hueco y hay un gap en el mercado gigantesco y obviamente, como dice Diego, vamos a salir, sí, a mercados emergentes, pero no vamos a salir, obviamente, con solo la solución que tenemos. Obviamente, tenemos que salir a agregar valor a ese país 10 veces más de lo que hagan los competidores en ese país. Entonces, también por eso estamos desarrollando una funcionalidad ahorita bien chévere con AI, en donde, bueno, primero lo vamos a testear, vamos a ver qué tal se comporta aquí en Venezuela y si funciona, sabemos que eso sí puede ser algo ganador, que puede ser una solución 10 veces mejor que algo que se ofrezca en esos otros mercados y así puede ir ganando en esos países emergentes. Sí, excelente. Bueno, ahorita que mencionas AI, una de las cosas que seguramente están ya evaluando internamente ambos es de repente crear un robot o un agente que se ocupe de la parte de la facturación y cobranza, ¿no? Que de alguna manera les permita salir del equipo que actualmente se está ocupando de esa labor si no meten inteligencia artificial o un robot en esa parte del negocio, bueno, en la medida que el negocio escale, bueno, ese equipo probablemente tendría que crecer sustancialmente. Entonces, eso es un área en donde un agente de inteligencia artificial puede ayudarlos muchísimo, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que es la decisión de crecer, yo coincido 100% con esa estrategia que acaban de describir, que es foco, 100% foco en Venezuela, comerse el mercado venezolano y una vez que hayan dominado ese caballo salvaje, entonces empezar a pensar en la posibilidad de crecer fuera de Venezuela. Y bueno, yo creo que es muy importante que busquen la manera pues de conversar con esos emprendedores venezolanos que lanzaron en Venezuela y que tomaron la decisión después de levantar capital de crecer afuera, que han tenido que recoger velas y regresar para Venezuela. Y un buen ejemplo es Vicente Sabarce de Yumi, que levantó una cantidad sustancial de capital, tomó la decisión de lanzar en otros países y cuando vio que se había secado el acceso al capital, tuvo que cerrar operaciones en otros países y enfocarse en dominar el mercado venezolano. Yo creo que ese es el mejor consejo para esos emprendedores venezolanos que están lanzando negocios en este momento en Venezuela. Dominen el mercado venezolano y luego de dominar el mercado venezolano y adquirir esa experiencia muy potente, entonces, y luego de levantar suficiente capital, lancen en otro país y aprovechen esto que está ocurriendo de que los inversionistas extranjeros se están animando a invertir, porque un detalle que no les compartí de las métricas de Bene Capital que les comentaba antes, es que el 96% de esos 160 millones de dólares es inversión extranjera, no es inversión local, ¿no? Y hay que, por supuesto, seguir haciendo un esfuerzo muy importante para animar a las familias de alto patrimonio venezolanas a que inviertan pues, en el asset class, porque en la medida que el emprendimiento venezolano tenga éxito, ustedes van a permitir que ese sector de la clase media y clase baja tenga acceso a productos y servicios que son de difícil acceso. Y eso significa más oportunidades de trabajo que van a crear ustedes, acceso para ellos a mejor calidad de vida y eso le va a imprimir o le imprime pues a Venezuela una estabilidad que todos necesitamos para que eh, el, el emprendimiento crezca, para que la empresa familiar crezca y para que la multinacional crezca y tenga éxito pues haciendo negocios en el país. Bueno, ya para terminar, me encantaría que comparta cada uno de ustedes un power tip, quizás el power tip más importante de cara a la audiencia de este programa, tomando en cuenta su experiencia lanzando su licorería inicialmente y ahora Fina, ¿no? De manera tal de que la audiencia pueda tomar nota y tomar en cuenta ese consejo a la hora de emprender por primera vez o escalar su negocio. Mira, yo creo que a la hora de lanzar, creo que es un consejo que todo el que ha pasado por esto lo dice, porque
porque es algo tan importante y merece demasiada importancia. Tal cual, mantengan el feedback con el cliente. Al final el cliente es el que va a dirigir hacia dónde va el producto, escuchando obviamente las necesidades de estos usuarios. Obviamente esto con mucho cuidado y con mucho foco, por lo que dije anteriormente, que al final haces todo lo que te dicen los clientes, vas a complicar la solución. Entonces, la idea es eso, tener mucho foco, pero escuchar demasiado a los clientes, escuchar demasiado feedback a la hora de desarrollar una nueva funcionalidad, no tener miedo de sentarte con dos, tres clientes a dar la oportunidad de que la prueben y que ellos sean los que te digan, mira, ¿sabes qué? Me gusta, súbela, ¿sabes? Y no tenerle miedo a eso. Sí, a ver, yo sí diría algo capaz un poco más general, pero que ramifica muchas cosas, que al final es obsesionarse, ¿no? O sea, creo que si te vuelves un obsesionado por tu negocio, un apasionado, que vivas, duermas, respires y sueñes con el negocio, creo que eso trae muchos frutos porque, ¿sabes? Te impulsa o te lleva a que realmente puedas ser un negocio que itere su estrategia mucho más rápido, itere su producto mucho más rápido, hable con los clientes, entienda qué es lo que está pasando. No es lo mismo que el que tarda una semana en sacar, no sé, una funcionalidad que el que la sacó al primer día, ¿no? Entonces, esa rapidez, esa agilidad te la da el hecho de estar obsesionado. Nosotros, como decía, nosotros somos cuatro, los cuatro creo que algo que tenemos en común y que estamos alineados es que estamos obsesionados por lo que hacemos, nos encanta lo que hacemos, lo amamos y eso ramifica muchas cosas, eso trae muchos beneficios a la empresa y creo que ahí es donde está realmente la diferencia entre un world class founder y un founder mediano, ¿no? Creo que ahí es donde realmente está la diferencia. Excelente. ¿Cómo hace un cliente para ponerse en contacto con ustedes y un inversionista que quiera iniciar conversaciones con ustedes para la próxima ronda de inversión? Mira, para el inversionista pueden escribirme al al correo mío o de Fina, que es enrique.rivas@finapartner.com o info@finapartner.com. O si te conocen a ti, que te contacten y te pasen mi número, por eso no hay rollo. Nosotros somos súper abiertos por eso, por LinkedIn también, Enrique Rivas también en LinkedIn. Entonces, y para los clientes, mira, por nuestra página web, finapartner.com, o también hay mucha gente que escribe directo a nuestro Instagram, @fina.partner, y por ahí nos pueden contactar y por ahí pueden llevar todo el proceso de ventas y aquí los van a atender con mucho gusto. Bueno, excelente. Bueno, Diego y Enrique, los felicito. Me encanta entrevistar en este podcast a paisanos venezolanos que están construyendo cosas interesantes. Creo que el pain point que identificaron en el mercado venezolano es un pain point que está presente en todos los países del mundo. Creo que lo que están construyendo atiende las necesidades de todas esas personas que están gestionando pymes, que son microempresas y empresas familiares, que en algunos casos es el único negocio de la familia o en algunos casos es ese segundo negocio que complementa el ingreso que viene de una nómina o de un sueldo. Les deseo muchísimo éxito y les doy las gracias por haber compartido su experiencia en este episodio de Startup Mentoring. Les mando a todos un gran abrazo. No, Vale, gracias a ti, Nacho. Nacho, por la invitación. Disfrutamos mucho conversar también con gente como tú, que está en el ecosistema, que sabemos que por ahora no somos demasiados, pero siempre es bueno reunirse y tener conversaciones con los que estamos acá. Eso. Gracias, Nacho, por tu tiempo. Dale, un Invitación. abrazo. Éxito. Sí, no, Dale. seguro. Bueno, Hasta luego. así. Bye. Vamos. Para nosotros fue un gusto producir y compartir el contenido del episodio de hoy. Es nuestra forma de aportar valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas. Si te pareció útil lo que aprendiste hoy, apóyanos recomendando este podcast a tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Es la mejor forma de fortalecer nuestra comunidad. Recuerda, we are stronger together. Para escuchar episodios del pasado, para hacer cursos online gratis o con descuentos especiales, para implementar la estructura corporativa y fiscal ideal para tu startup,
o para internacionalizar tu fondo de Venture Capital con servicios de formación y administración de fondos de calidad, visita nachoymary.com, marca mi agenda Zoom and let's talk. Nos vemos el viernes que viene.